David Sánchez, el hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado este jueves como investigado en el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. Lo ha hecho en calidad de investigado por presuntos delitos contra la administración pública y Hacienda. Mientras el resto de los investigados o testigos accedían al edificio por la entrada principal, a pie llegaba en un coche gris por la puerta de atrás y directo al garaje. La defensa había presentado un escrito pidiendo ese acceso, justificando esa solicitud en la gran convocatoria mediática prevista. La juez Beatriz Viedma investiga si la Diputación de Badajoz creó una plaza hecha a medida para él, coordinador de actividades de los conservatorios de música. Porque según las sospechas, no parece que el puesto respondiera a necesidades reales, sino a conveniencias políticas o familiares. Y porque además se le atribuye también un supuesto aumento patrimonial injustificado y una residencia fiscal ficticia en Portugal para así pagar menos impuestos. Los tres altos cargos de la agencia tributaria en Extremadura que han declarado como testigos admitieron no haber comprobado personalmente la información del informe que desencadenó esta investigación, un informe que, dicho sea de paso, parece tener tantas paternidades como falta de rigor. Los directores de los conservatorios, también llamados a declarar, desconocían, así lo han dicho, quién dirigía esa oficina de artes escénicas e incluso uno de ellos afirmó que el puesto que ocupaba David Sánchez no era imprescindible. Y es noticia de última hora, lo acabamos de conocer, el hermano de Sánchez lo que ha trasladado ante la magistrada es que se enteró de esa plaza en Badajoz buscando trabajo a través de Internet. En fin, otro golpe al argumento de que el cargo respondía a una necesidad laboral genuina es esa declaración precisamente de los testigos. El caso arrastra consigo al presidente de la Diputación de Badajoz, a Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE en Extremadura, también investigado. Él fue quien creó ese puesto que ahora está bajo sospecha judicial y las preguntas sobre su conveniencia caen directamente sobre su gestión. Es importante recordar que el otro Sánchez, el presidente, siempre ha sido un ferviente crítico de los patriotas de bandera que tributan fuera de España. A veces el espejo devuelve reflejos irónicos. La crónica judicial no parece que vaya a dar tregua en este 2025, porque luego está el fiscal general del Estado, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, compareció ayer ante el Tribunal Supremo como testigo. De ese tribunal entró como testigo y salió también como testigo, no como imputado. Ahora se le llama investigado. Lo hizo en la causa que investiga una presunta campaña de filtraciones contra Isabel Díaz Ayuso que habría sido orquestada desde altas instancias, incluida la Fiscalía General del Estado. El origen de ese caso, ya lo saben, está en esas filtraciones de datos reservados sobre la pareja de Ayuso, empezando por su expediente fiscal. Filtraciones que habrían salido de la propia Fiscalía y que, según sabemos, por Juan Lobato, con la implicación directa del Palacio de la Moncloa. El caso dio un giro inquietante, además, cuando se supo que Álvaro García Ortiz, investigado por esas revelaciones, cambió su teléfono móvil días después de que comenzara esa investigación. Más curioso aún, que Pedro Sánchez, lo cuenta hoy Voz Populi, también cambió su dispositivo en esas mismas fechas. Coincidencias quizás, pero en resumen, la causa pone en foco en un posible delito de revelación de secretos por parte de Álvaro García Ortiz y desde luego plantea serias dudas sobre la independencia y transparencia de la Fiscalía General del Estado. Muy buenos días, comenzamos este jueves día 9 de enero aquí en Dando Caña, recordando que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Lucrecia y San Eulogio de Córdoba. Lo hacemos además, empezamos el programa de hoy con esa noticia de última hora, poco a poco vamos conociendo parte de esa declaración del hermano del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ante la juez en ese tribunal de Badajoz. Asegura que encontró esa plaza a través de Google buscando trabajo en Internet y tampoco ha sido capaz de decir cuál es la ubicación de la oficina que precisamente dirige. En fin, enseguida les contaremos más parte de lo que vayamos conociendo de esa declaración ante el magistrado. Comenzamos, como siempre, con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Pues mira, como del hermanísimo ya hablaremos largo y entendidamente, y además la noticia se está produciendo ahora esta mañana. Yo me he ido por otro lado y he cogido dos noticias encadenadas. Una es que crece la criminalidad en España, eso ya lo sabíamos, sí, y también en Madrid, especialmente en la provincia de Madrid. No es que sea exagerado, un crecimiento exagerado, pero sí, un crecimiento suficientemente significativo. Eso por una parte. Y por otra, dos noticias que escuché en la radio, en esas maratones nocturnas, y que al menos una he comprobado, la otra no tanto. Una que escuché es que el Ayuntamiento de Madrid
lleva mucho tiempo pidiendo a la autorización al gobierno para que le deje incrementar en 1000 unidades más la policía municipal. De hecho, dicen que tienen trabajo asignado a 7000 personas y solo tienen menos de 6000 agentes, con lo cual quedan más de 1000 puestos a no cubrir. Bueno, si el ayuntamiento no quisiera, pues sería achacable al ayuntamiento, pero si el ayuntamiento quiere y además lo paga, si el ministerio no quiere, se supone que es achacable al ministerio, que en teoría es responsable no de que aumente la criminalidad, sino de que disminuya, digo yo. Me refiero a un tal Marlaska. Pero aparte de eso, oí otra noticia que no he comprobado, que decía que Marlaska va a retirar 1000 guardias civiles de la Comunidad de Madrid. Eso no lo he comprobado. Se ha dicho, nadie lo ha desmentido, pero no lo he comprobado. Pero sí he comprobado que Madrid Comunidad tiene 1200 entre policías y guardias civiles menos de los que figuran. Es decir, si tú preguntas a Marlaska, bueno, a Marlaska no, porque no creo ni que conteste eso, sino al ministerio, cuántos agentes están asignados en Madrid, te sale una cifra, que no sé cuál es, creo que no sé cuál es, porque es bastante bestia, pero si preguntas a los ayuntamientos de cuántos disponen y sumas, faltan 1200. O sea que igual no es que quiera retirar 1000, o sí, sino que faltan 1200 más. Claro, tener a Madrid, que parece que es la capital de España, mientras no se me diga lo contrario. Y por tanto, significativamente es muy importante lo que ocurra en Madrid para una imagen de España. Con 1200 menos por un lado y 1000 menos por el otro, pues pasa lo mismo que ayer. O es mala leche, o es imbecilidad, o es, como decías tú, un poco de todo. Y sigo con ningún interés en ni ser imbécil ni tener esta mala leche. Prefiero ser normal y por tanto no Marlaska. Y además de que sea capital de España, que no se nos olvide también el nivel de alerta terrorista. Bueno, eso para acabar de arreglar. Sí, eso para rematar al segundo nivel, la guinda del pastel. Sí, sí. Nos acompaña también en esta mesa don Luis del Pino, muy buenos días. Muy buenos días. Y también Carlos Flores, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado. Pues antes de empezar por lo político, que sería lo habitual en este programa, aunque también quizás también tenga parte política esta cuestión, vamos a empezar por el plano deportivo, porque es noticia, lo conocíamos ayer por la tarde, esa decisión del Consejo Superior de Deportes que tomaba una decisión clave para el Fútbol Club Barcelona al resolver a favor de este club la medida cautelar que permite inscribir a Dani Olmo y también a Pau Víctor para esa temporada en curso de la Supercopa. Este fallo supone un alivio temporal para el presidente Joan Laporta. De hecho, hay unas imágenes suyas que han causado el revuelo en las redes sociales tras enterarse precisamente de esta decisión, que, como digo, han causado muchísima polémica. Enseguida las van a ver. Y como les digo, también hay sospecha, y no es para menos, de que el Gobierno habría metido mano para favorecer al propio Barça en esta decisión. El Fútbol Club Barcelona tiene luz verde. El Consejo Superior de Deportes ha estimado la medida cautelar urgente solicitada por el club y por los jugadores Dani Olmo y Pau Víctor. El Barça puede inscribir a los futbolistas para que puedan continuar jugando con el equipo, a pesar de no cumplir el fair play financiero. Tenían hasta el 31 de diciembre para cumplir el límite salarial, por lo que Joan Laporta intentó usar las conocidas palancas económicas como salvoconductos ante la crisis económica del club, que son ventas parciales de potenciales ingresos futuros durante un número de años para obtener caja, y de esa manera poder afrontar pagos de fichajes de jugadores. El gobierno concede el permiso alegando y confirmando que el club cuestiona que la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga tenga competencias para conceder o no el visado previo ni la licencia definitiva de los jugadores. El CSD, apuntando al artículo 27 de la Ley del Deporte, no quiere perjudicar las carreras de los deportistas, y como el club está disputando la Supercopa de España, de visibilidad y repercusión mundial, no quieren entorpecerles. Consideran además que la no adopción de la medida cautelar causaría un perjuicio económico y deportivo grave para el club y, sobre todo, para los futbolistas. El gobierno, antes de sacar a la luz su decisión, confirmó que pediría alegaciones a la Liga y a la Federación antes de tomarla, pero no ha sido así. La propia Liga ha afirmado que la resolución se ha adoptado sin haber dado traslado del recurso ni haber dado trámite de alegaciones. El presidente del club azulgrana recibió así la confirmación del gobierno. Gestos de rabia por conseguir lo que buscaban, un corte de mangas, y al entrar al palco de autoridades para seguir el partido contra el Athletic Club, el diario Marca confirma que Laporta gritó e insultó, llamando sinvergüenzas a los presidentes de las federaciones territoriales, dio patadas a algunos objetos de la sala. El gobierno toma una decisión y rescata al Fútbol Club Barcelona.
Para todos aquellos que no sean expertos en esta materia, vamos a tratar de explicar qué es lo que ha pasado y sobre todo también el contexto. Hay unas reglas por las que se tienen que regir los diferentes clubes de fútbol en cuanto a gasto financiero y cada uno de ellos tiene un límite salarial. ¿Qué es lo que ha pasado con el Barcelona? Pues que en estos últimos años ha afrontado una situación financiera que no es muy agradable y lo que ha hecho siempre usar diferentes palancas para poder así justificar ciertos gastos. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos días? Pues el problema comenzó a cierre del año 2024, cuando ni Dani Olmo ni tampoco Pau Víctor pudieron ser inscritos en el Barcelona para disputar esta segunda parte de la temporada. La causa principal, como decimos, es la falta de recursos económicos del club para cumplir con esas normas de control financiero. En un intento por solucionar esta situación, el Barcelona lo que hizo fue intentar vender diferentes palcos VIP para así poder justificar precisamente a Dani Olmo y también a Pau Víctor. El 31 de diciembre fue cuando solicitó nuevas licencias para ambos jugadores, como si fuesen fichajes realizados durante el mercado del verano. Lo que está claro es que este caso ilustra esa situación financiera del Barcelona, y lo que conocemos también hasta en estos últimos días es que precisamente el Consejo Superior de Deportes lo filtraba en un primer lugar la cadena SER y va a conceder esta medida cautelar. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros de ayer, la propia ministra portavoz, Pilar Alegría, decía que la decisión no estaba tomada y que había que consultar tanto a la Liga como a la propia Federación. El Consejo Superior de Deportes se entromete en esta decisión, se salta los cauces habituales para tomar, como decimos, para adoptar esta medida, y finalmente estamos en esta situación en la que se sospecha, don Luis, que el Gobierno habría metido mano para poder favorecer directamente al Barcelona. Vamos a ver, esto es una vergüenza. El Barcelona es un equipo que en estos momentos está investigado por haber estado, presuntamente siempre, claro, sobornando a los árbitros de este país para que no le pitaran penaltis. El Barcelona es un equipo que tiene en estos momentos unos problemas financieros brutales. El Barcelona es un equipo que, a pesar de esos problemas financieros, se ha dedicado a contratar a una serie de jugadores saltándose las normas sobre gasto que fijan el fair play financiero dentro de la Liga. El Barcelona no podía inscribir a Dani Olmo porque excedía de esos límites de gasto. Recurrió a la justicia le dijo de tururú, y entonces ahora interviene el Consejo Superior de Deportes, es decir, interviene el Gobierno y, saltándose las normas, le concede al Barcelona lo que a otros equipos no se le ha concedido. Es decir, otros equipos han tenido problemas similares en otras ocasiones para inscribir a jugadores y se han tenido que tragar al jugador, no han podido inscribirle. Sin embargo, para el Barcelona parece que rigen otras normas distintas que para el resto de los mortales. Debe de ser el federalismo asimétrico hecho Liga de Fútbol. Pero a mí hay uno de los argumentos que utiliza el CSD que es que me maravilla, que dice que es que, claro, hay que proteger la carrera profesional de los jugadores y que dejar sin jugar a Dani Olmo pues perjudicaría su carrera. Supongo que es que el CSD dice que a partir de ahora van a jugar 12 jugadores en los equipos, ¿no? En lugar de 11, porque si juega Dani Olmo, para no verse perjudicado, pues hombre, no vas a perjudicar a otros. ¿Quién va a dejar de jugar porque Dani Olmo juegue? Porque a ese le van a perjudicar la carrera, digo yo. O ese no importa. La que importa es la carrera de Dani Olmo. O sea, es un argumento absolutamente demencial. Se está beneficiando al Barcelona y, por tanto, perjudicando a otros equipos por agravio comparativo, y se está supuestamente beneficiando a Dani Olmo en detrimento de algún otro jugador que tendrá que cederle su puesto en el campo. Luego, entonces, en fin, no entiendo nada de nada. Francas, que es del Barça y que seguramente sus argumentos no sean muy... No, yo intentaré ser objetivo, aunque es muy difícil porque soy muy del Barça, y también entiendo que el fútbol no es racional, con lo cual no voy a analizar igual que podría analizar otra cosa eso. Pero, diríamos, datos objetivos que hay, pues que a ver, de lo que se ha dicho hay cosas que no son reales. O sea, que el Barça tiene un problema económico, creo que no hay que ser un genio para saberlo.
¿De dónde viene el problema económico? Tampoco, porque es de la última presidencia, de la anterior a la actual, que fue un auténtico desastre. La actual no es que la mejore mucho, pero es que la anterior fue terrible. O sea, fueron unos fichajes de locos, con unas fichas alucinantes y además con unas salidas todavía peores. De manera que, claro, no se quiere ir ni su padre porque cobran mucho por no hacer nada. Pero eso es culpa del Barça, no del resto de equipos. Entonces, a base de lo que se han llamado palancas, es decir, de ir hipotecando situaciones del club, hay otros clubes, por ejemplo, que están hipotecando futuros conciertos que de momento no se pueden dar, o hay algún club en España, por ejemplo, que está hipotecando un aparcamiento que de momento no tiene ni permiso para hacerlo. O sea que todo eso, hay gente que lo hace. Si los que tienen que aceptar los números aceptan los números, pues no hay ningún problema, porque entonces entras en una dinámica económica y te dicen, pues tú puedes fichar con una regla. La regla que se busca es la llamada 1-1, que es decir, que lo que ingreses puedas gastarlo. Entonces, el Barça hacia el 20 y pico de diciembre no tenía esa regla, por tanto no podía inscribir a nadie, porque no podría fichar a nadie, pero el día 30 o día 20 no sé qué día lo consigue en base a vender, ya digo, no un aparcamiento inexistente, sino unos palcos sí existentes o tan inexistentes como el otro, porque están en construcción. Y entonces parece ser, yo no lo sé, pero que el problema está en que hecha esa transacción, firmados esos convenios, el dinero no llega porque el día 30 o 31, creo que es de 31, los bancos del país este y este país no están abiertos y no puede llegar a transferencia. Si hubiera llegado no habría ningún problema, el 31 se hubiera inscrito. Si no llega, pues el 31, objetivamente, no hay la regla 1-1 porque no ha llegado la transferencia. El Barça alega que que en el artículo pone que hay causas de fuerza mayor y entonces alega que una causa de fuerza mayor es que no ha habido posibilidad por el funcionamiento de los bancos internacionales de poder llegar a este dinero que estaba perfectamente probado, que se había firmado, etcétera. A partir de ahí las discusiones son las que se quieran. Casos que ha habido, yo recuerdo uno que no entiendo por qué no se impugnó, que más afectó al Real Madrid, si no recuerdo mal, que fue un problema de un fax, ¿os acordáis? Un portero, el Madrid ficha un portero y no llega porque se estropea el fax o no sé qué, y no llega y entonces no se puede inscribir. Me parece una gilipollez que no se pueda inscribir un señor porque se ha estropeado una máquina de fax. ¿Pero estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que el gobierno se ha entrometido? Estoy de acuerdo en que legalmente, además de todos los canales, había uno que era se ha alegado a este ha picado, con criterio con no, como creo que hay criterios objetivos para poder decir que sí, pues tampoco me quejo. Ahora, si todo el problema es un problema de gobierno, pues será una cacicada como otro cualquiera. Hombre, a ver, si la ley lo que el gobierno se ha entrometido en este asunto es impepinable, porque la decisión es del Consejo Superior de Deportes. El Consejo Superior de Deportes es una instancia administrativa dependiente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es decir, es el gobierno en el sentido más amplio de la palabra. Si alguien quiere algún dato adicional, está presidido en estos momentos por mi ex colega, porque es profesor de Filosofía del Derecho, José Manuel Rodríguez Uribes, al que debemos de presumir buenos conocimientos. Escribió un libro titulado la verdad del derecho, si no me falla la memoria, pero que ha sido ministro de Cultura con el Partido Socialista. Quiero decir que es una instancia gubernamental, administrativa, dependiente del gobierno, encabezada por una persona vinculada históricamente con el Partido Socialista y particularmente con este Partido Socialista, con el sanchismo. Así que de esto el gobierno ha metido, o en esto el gobierno ha metido la cuchara, es impepinable. Más discutible es que lo haya hecho sin consultar con las instituciones o con los órganos que son auténticamente profesionales. La Liga de Fútbol Profesional es quien defiende los intereses del conjunto de la profesión, de futbolistas y demás personas implicadas en este deporte, y que son quienes habrían podido decir si eso beneficia a unos y puede perjudicar a otros, porque evidentemente la carrera deportiva de estas dos personas es importante, pero lo es también la no adulteración de la competencia, de la competición, mejor dicho. Es importante también la carrera deportiva del resto de los jugadores. Es importante también que se respeten las reglas del juego y nunca mejor dicho. Y en cualquiera de los casos, y con esto termino, tampoco olvidemos que se trata de una medida cautelar, que a partir de aquí ya se resolverá sobre el fondo de la cuestión, que es una medida cautelar y que afecta solamente a una competición deportiva y no particularmente la más importante de todas. ¿A cuál afecta? ¿Que solamente a la Liga o no? A la Supercopa.
Solo la Supercopa. Solo la Supercopa. O sea, yo sabía que era cautelar, con lo cual, en espera de que otra instancia resuelva. Pero, en fin, a ver, el hecho de que interviene una instancia del gobierno no quiere decir que intervenga el gobierno malamente. Quiere decir que ha intervenido, que el gobierno está en esa instancia. Si tiene razón el alegato que ha hecho la comisión esta, pues da igual que intervenga el gobierno que el obispado. Y si no tiene razón, pues da igual que intervenga el gobierno que el obispado, que estará mal hecho. No sé si me explico. O sea, a mí no me impresiona que sea el gobierno, me impresiona lo que ha hecho. Es decir, lo que ha hecho lo podía hacer, tiene algún argumento para hacerlo, lo que ha hecho es diríamos, cargarse lo que dice la Federación y los demás, o simplemente poner una cautelar temporal. Pues si eso es objetivo, si eso se puede hacer, está hecho. En todo caso, tampoco es ninguna novedad. Quiero decir, todos sabemos que el Barça fue el club preferido del franquismo, el más favorecido por el franquismo, así que no es ninguna novedad que también sea el club más favorecido por el sanchismo. Lo demás favorecido por el franquismo te costaría explicarlo, ¿eh? Nos vamos en directo, disculpadme, hasta el Congreso de los Diputados en estos momentos. Pepa Millán, en preguntas en el escritorio en la Cámara Baja sobre el acuerdo de gobierno entre el Gobierno Nacional y el de Canarias por los MENAs. Sí, portavoz, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Quería saber si tenía alguna valoración que hacer sobre el acto que hizo ayer el presidente del Gobierno con motivo una valoración con motivo del acto que hizo ayer el presidente del Gobierno de los actos que va a preparar el Gobierno con motivo del 50 aniversario de la muerte de Franco, y si se siente el partido Vox aludido cuando Sánchez hacía referencia a quienes quieren que esa etapa vuelva a la ultraderecha, tanto dentro de España como fuera de España. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues creo que son 100 actos los que tienen preparados. Pues no son 100 actos por la libertad, son 100 actos por la distracción. Porque Sánchez, cada vez que tiene que ocultar sus casos de corrupción y tiene que ocultar las irregularidades en las que está sumido no solamente el Partido Socialista, sino también su Gobierno y su familia, tiene que tirar del comodín de Franco. ¿Y cómo no será lo que tienen que ocultar, que tienen preparados 100 actos para conmemorar? No sabemos el qué, porque aquí los únicos que están poniendo en peligro la democracia y la libertad y los derechos y libertades fundamentales de todos los españoles son el Gobierno y sus socios separatistas. Ellos son los que ponen en riesgo la libertad, y con lo cual nosotros no vamos a caer en ese señuelo, porque lo único que pretenden hacer con esos actos es enfrentar a la sociedad. Todos estos actos, no hay que olvidar que penden de esas leyes de memoria democrática, que son leyes de revisionismo histórico, con las que, por cierto, también traga el Partido Popular. Y lo que pretenden es azuzar el enfrentamiento, que es de lo que siempre ha vivido y vive la izquierda. Y, por otro lado, distraer. Y nosotros no vamos a caer en esa distracción. Nosotros vamos a seguir señalando que es lo importante. Y lo importante ahora mismo es que tenemos a un Gobierno con todo su entorno. No van a caer en esa distracción, dice Pepa Millán desde Vox. Enseguida les contaremos también qué es lo que ha pasado en la reunión de esta misma mañana entre Fernando Grande Marlaska y Clavijo acerca del reparto de esos MENAs en nuestro país. Contarles antes que en víspera de la celebración de estos actos, de los 100 actos, el inicio de estos 100 actos por Franco, el Consejo de Ministros nombró como máxima responsable del programa de conmemoración a Carmina Bustrán. Es una historiadora que está alejada de la primera línea de la política, pero que es muy cercana a ciertos movimientos, y de hecho hoy ABC publica una información sobre ella. En ese Consejo de Ministros aprobaron 2 decretos, uno para el nombramiento de esta persona y otro relativo a la creación de un comisionado concebido ad hoc para esa organización y coordinación de esta efeméride. La comisionada de Franco tuiteó en varias ocasiones contra el rey, también contra la propia policía y también contra el Congreso de los Diputados. En otro orden de cosas, en el día de ayer también vimos como la propia María Jesús Montero dio un paso adelante después de que Ferraz consiguiese apartar al propio Juan Espadas. La vicesecretaria general del Partido Socialista, también vicepresidente primera del Gobierno, presentaban el día de ayer esa candidatura para liderar el Partido Socialista de Andalucía. Su discurso estuvo marcado por muchas referencias a la sanidad, también la educación, y habló también mucho de los servicios públicos. Aseguró que quiere que el Partido Socialista vuelva a liderar en Andalucía
Andalucía y recordó también que gobernó esta misma comunidad durante 37 años antes de perderla en el año 2018. La que será seguramente la próxima secretaria general de los socialistas andaluces promete recuperar, atención, los espíritus de los gobiernos de Chávez, Griñán o de Susana Díaz. Atención a estas palabras en las que María Jesús Montero evocaba al Che Guevara. He decidido dar el paso adelante para ser la próxima secretaria general del Partido Socialista de Andalucía. Y gracias por construir partido siempre, Partido Socialista de Andalucía. Hasta la victoria siempre. En fin, ya saben que la estrategia de Moncloa y de Ferraz también pasa por colocar a los diferentes miembros de la bancada azul a liderar diferentes territorios. Con el de María Jesús Montero serían ya los 5 ministros que en sus días habituales tienen también... vamos a quitar esta imagen porque no está haciendo referencia a lo que estamos hablando precisamente. Con esto serían 5 ministros los que pasarían a liderar los diferentes territorios. Estamos hablando de María Jesús Montero, al igual que ocurrió con el propio... ocurrirá con el propio Óscar López, que seguirá como ministro al mismo tiempo que lidera el partido a nivel regional. Sobre María Jesús Montero seguimos hablando porque recordarán cómo ella puso la mano en el fuego en diferentes ocasiones por Carlos Moreno. Pues bien, sigue apareciendo diversa información publicada en los medios que hablan precisamente de Carlos Moreno. Habla precisamente de una reunión que llama la atención porque Carlos Moreno habría organizado ese encuentro entre responsables de la agencia tributaria y, atención, Víctor de Aldama. Esa reunión concretamente fue con Consuelo Sánchez García, que por aquel entonces era la delegada ejecutiva de la agencia tributaria en Madrid y que además suponía ser la número 3. El objeto de este encuentro era abordar un aplazamiento de una deuda de casi 2 millones de euros, 1,7 millones concretamente, que la sociedad de Aldama tenía con Hacienda. Aldama se vio con Consuelo Sánchez y otra persona más. Se da la circunstancia de que ahora mismo Sánchez García es la directora de Recursos Humanos de la agencia tributaria. Sobre el caso de Víctor de Aldama, el caso Ábalos y los demás casos de corrupción vamos a hablar y debatir en esta mesa, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Enseguida vamos con los diferentes asuntos que están marcando página de tribunales, pero antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Voy a recoger las primeras palabras de Francás en el programa, hablando sobre el aumento de la criminalidad y de la delincuencia. Porque él ha hablado de Madrid, nosotros nos vamos a trasladar a Alicante, porque van a ver unas imágenes que ocurrieron el Día de Reyes. Fue como regalo de ser en esta barriada, como 2 policías de paisano atendieron una llamada de una reyerta de varios miembros, en este caso marroquíes, que se estaban peleando con armas blancas. Iban con el coche y el dispositivo luminoso encima. Llegaron y la pelea, en vez de entre los miembros de diferentes familias, fue contra ellos mismos e intentaron apaciguar y calmar un poco los ánimos que allí estaban viendo. Tiraron a un hombre al suelo para poder detenerle porque estaba bastante violento, y el hijo de este hombre se lanzó contra ellos y que tenían diferentes herramientas. Uno de los policías fue agredido, tuvo varias lesiones, marcas, puñetazos en la cara, le intentaron ahogar y estuvieron 10 minutos hasta que otro dispositivo llegó a la zona. Finalmente pararon la pelea, pero aquí está viendo cómo la policía ya no hay ningún respeto, lleva bastante tiempo, pero en este es uno de los casos. Llegan 2 policías con las porras extensibles, intentan parar la pelea y el foco se convierte en ellos mismos. Ellos son los que son agredidos, por este caso, por estos grupos de marroquíes. Jupol dijeron que, oye, ¿hasta cuándo vamos a continuar con lo que está sucediendo en las calles, que no hay respeto alguno a la policía, y cuándo van a ser declarados profesiones de riesgo? Instaron a Marlaska a tomar una decisión. Esto viene del Ministerio de Trabajo, pero claro, si Marlaska tampoco incita a ellos. Y luego las propias acciones de policía cuestionan la claridad de los datos oficiales aportados por el Ministerio de Interior en cuanto a la criminalidad, porque denuncian que casos graves como apuñalamientos que no resultan en muerte se clasifican como lesiones para maquillar las estadísticas.
Entonces, las propias asociaciones están denunciando cómo es posible que con los datos que se tienen, que son oficiales porque son de la propia policía, desde el Ministerio del Interior, se intentan pulir un poco para que no vayan sumando. Y en el caso de Alicante se está viendo que la criminalidad, sobre todo los asesinatos, ha aumentado un 115%. Y también esto tiene que ver consecuencia, hace unos días, ya en el año 2025, se han detenido a 2 personas que lo que hacían era jugar con los inmigrantes, es decir, les traían aquí, les engañaban para empadronarse. Entonces eso hace que el barrio consiga un mayor aumento de inmigración ilegal, que son precisamente los que están cometiendo estos actos delictivos. A ver, como me has citado al principio, salto todo tipo de protocolos y intervengo. Yo no he hablado de Madrid lo primero, he hablado después de Madrid. O sea, la criminalidad en España es baja, la criminalidad de Madrid es baja, pero tanto la de España como la de Madrid está subiendo. Eso es lo malo, que pero son bajas, en comparación con otros países de Europa son bajos, pero están subiendo. Y están subiendo mucho, y fundamentalmente creo que lo que están subiendo más son delitos sexuales. Delitos pequeños y delitos sexuales, lo que estaba subiendo más. De tal manera que a mí me pasaron cifras hace tiempo donde algunas ciudades había aumentado un 200-300%. Es una burrada. No he matizado esto, el resto estoy absolutamente de acuerdo en todo lo que dices. Por ese otro lado, Carlos. Pues el riesgo es que ese incremento de la criminalidad que estamos padeciendo y esa localización de la criminalidad en determinados focos, en determinadas barriadas particularmente problemáticas, pues acabe abocándonos a una situación como la que ya se vive en otras capitales europeas, en Ámsterdam, en París, en Londres, en Marsella, y que en nuestras ciudades empiecen a aparecer eso que llaman las no-go zones, zonas en donde más vale que no te metas, y en donde específicamente la policía no es bienvenida y no osa meterse. Es decir, una suerte de guetos invisibles, o por lo menos sin fronteras determinadas, en donde la autoridad no existe y en donde impera la ley del más fuerte, la ley de la calle, una ley que imponen pues bandas, grupos organizados de narcotraficantes o de lo que sea. Este vídeo que hemos visto en muy buena medida recuerda esas imágenes, es decir, policías, no se acerquen ustedes aquí, nosotros solucionamos nuestros propios problemas con nuestros propios códigos, y si ustedes intentan interferir, el problema son ustedes se convierten en el problema, les vamos a expulsar. Y eso sería particularmente grave. Sí, por cierto, un segundo, me he dejado el tema de drogas, O sea, el incremento son delitos sexuales y el tema de la droga es notable. Y se podría añadir otra cosa, que es que si uno mira las cárceles y hace un estudio de quién está en las cárceles, es cuando viene la alarma de la inmigración ilegal. Porque resulta que la proporción carcelaria no obedece en nada a la proporción ciudadana de distintos países, sino que en la cárcel se dispara mucho la proporción de según qué tipo de personajes que tienen que ver con la inmigración ilegal. A partir de ahí, si uno es capaz de estudiar un poco matemáticas y sacar alguna conclusión, sale sola. Si uno es más rasca, no, y tiene un problema él, pero el resto sabemos. Bueno, yo me quedaría con la parte positiva, esos policías que han sido agredidos por esos marroquíes en Alicante, al menos conservan su trabajo. No les han expulsado del cuerpo por haber molestado a los pobres marroquíes que estaban protagonizando. Dietas, Igual les han bajado las dietas. Igual les han bajado las dietas, por el estilo. ¿Está creciendo la criminalidad? Sí, está creciendo mucho, y especialmente en delitos sexuales, que se han triplicado con Pedro Sánchez en el poder. España era un país seguro para las mujeres, ya ha dejado de ser un país tan seguro. No me consuela nada, señor Francás, eso de que en otros sitios estén peor. No, tampoco. Eso, la tasa de criminalidad es baja. Esa calificación, pues hombre, solo tiene sentido en términos comparativos. Es baja comparada con otros sitios que están peor, pero es realmente alta. O sea, están cada vez abundando más las peleas entre bandas, a machetazos en Madrid, bandas latinas. Por supuesto, el tema de droga, ya hemos visto que el narco ha logrado infiltrar hasta mandos altos de la policía y de la Guardia Civil. España se está convirtiendo en un país inseguro. ¿Hay otros países más inseguros? Sí, porque han transitado por este camino hace ya más tiempo, pero vamos, estamos en una dirección que o ponemos coto o esto va a ser realmente preocupante. No, estamos en mala línea, y además hemos incorporado
bueno, no sé por qué decimos hemos, pero se han incorporado comportamientos delictivos que no eran propios de España en absoluto. Por ejemplo, acabas de citar uno tú, el machetazo. Esto no es así, no. Aquí, como mucho, te acuchillaban, que es muy distinto y muy raramente... O una cosa que nos ha tocado a todos el corazón, los saqueos en Valencia tras la Dana. Sí. Nunca jamás había pasado en España que se produjeran saqueos tras una catástrofe o robos con vivienda con la gente dentro, por ejemplo. O sea, hay una serie de comportamientos, no todos vienen del mismo sitio, ¿eh? Muchos vienen de Iberoamérica, otros vienen de países del este, que son bastante salvajes la parte que viene aquí, y otros vienen de la zona del Magreb y compañía, pero que van entrando distintos, que sí que es verdad que en Europa ya hace tiempo que habían entrado y que es mucho más inseguro. A mí no me consuela nada. Yo sé que en mi época, yo con 12, 13 años, en mi ciudad podía pasear a las 2 de la noche sin ningún problema, porque a veces me iba a estudiar o a casa de amigos y volvía, y nadie tenía ninguna duda en que no iba a pasar absolutamente nada. Vamos ya con la otra noticia. Vamos ya con la otra noticia que nos trae Gaby por ahí. Pues no sé si habéis ido al cine recientemente y más a ver películas españolas. No sé si os gustan, no. Tenéis afecto. Hay series buenas españolas últimamente. Pues ha acabado un año, hemos cambiado ya, estamos en el 2025 y como siempre, al finalizar uno y empezar otro, pues tenemos las estadísticas. Entonces vamos a hablar un poco del cine. Aquí estamos viendo cuáles son las películas españolas más vistas y en primera posición está Padre no hay más que uno, 4. Estamos viendo como Santiago Segura cada verano saca una película nueva y que ha conseguido recaudar más de 13 millones de euros y fueron a verla 2 millones de espectadores al cine en las salas españolas. Pues bien, este dato nos lleva a analizar que el cine español se estanca con menos de 13 millones de entradas vendidas, que es la peor cifra en una década. Si vemos los últimos años, desde donde partimos a lo que estamos ahora, que son 13 millones de entradas vendidas, la línea desde 2014 hasta ahora ha bajado bastante. Y claro, si nosotros vamos a los datos del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, desde 2013 la suma de todas las producciones españolas se había abonado superar con relativa comodidad los 100 millones de euros. En el 2024 apenas se ingresaron 81. Entonces que ya estamos viendo cómo el dinero cambia. Y luego, por ejemplo, si apenas vamos a ingresar 81 millones de euros, que es una cifra muy parecida a la de 2023, ha mejorado algo, evidentemente, con la época de la pandemia y del COVID. Voy a poner unos ejemplos. Pedro Almodóvar, que mucha gente le idolatra y que está en la cima del cine español para algunos. En 2019, una película de Dolor y Gloria que actúan Antonio Banderas y Penélope Cruz llevó al cine a casi 1 millón de españoles para acumular 5 millones de euros. Y en 2024 ha sacado otra película que es La habitación de al lado, un drama, y cuenta con 2 estrellas internacionales como son Julianne Moore y Tilda Swinton y apenas vende 395.000 entradas. Claro, con estos datos uno puede pensar, está en decadencia, hace falta más dinero y apoyos al cine español. Pero si vamos a ver ahora cómo está la situación de las subvenciones y la recaudación del dinero desde el año 2020 al 2023, vemos que en el 2020 se destinaron más de 85 millones de euros para el cine, en el 2021 muy parecido, en el 2020 y luego se recaudaron solo 39,5 millones, en el 2021 parecida a la cifra 86 millones y se recaudaron 39. Y así vemos, estamos viendo como los datos de 2022 y 2023, que es entre los datos analizados es la mayor cifra, que son 167 millones. Pues bien, la suma de todas estas subvenciones es 435 millones de euros, que no está nada mal. Además, si vemos lo que ha recaudado el cine español, únicamente son 239 millones de euros. Pero sería más barato pagarles la recaudación directamente. Sí. Correctamente. Sí. Y a pesar de que se insiste y que... Es verdad que es una cosa común de la izquierda, ¿no? Ayudas al cine español, hay que promover la cartelera de depende de los actores. Mientras los actores se crean que son de izquierdas, hay dudas. Si fuera al revés, no habría un puñetero duro. Carlos. Pues si queremos complementar los datos cuantitativos con algunos datos cualitativos, pues allá van estos. De las 6 películas más taquilleras del año 24 en España, 5 son comedias. 5 son comedias. La única que no es comedia y que se ha situado bien en ese ranking es La Infiltrada, sobre una persona, una infiltrada en la banda terrorista ETA, pero las demás son comedias, una de ellas de dibujos animados y el resto con personajes reales, lo cual en buena medida nos obliga a pensar
voy a intentar no ser hiriente, ¿no? Que todo este cine de tesis, todo este cine de revisionismo histórico, todo este cine político, todo este cine que hacen nuestros grandes intelectuales detrás de la cámara, pues no vende una escoba. No vende una escoba. Cuando los españoles vamos al cine a ver una película española, lo que queremos es reírnos con Santiago Segura o con Malena Alterio. Punto y final de la historia. La reescritura de nuestro pasado la dejamos para los historiadores. Las tesis políticas para quien se quiera enchufar a canal parlamentario, cosa que no les recomiendo hacer a nadie. Pero cuando vamos al cine, lo que vamos es a reírnos con nuestra novia, con nuestra mujer, con nuestros hijos o con nuestros sobrinos. Punto y final. Y que alguien se lo explique a los sesudos académicos de la Academia del Cine que se empeñan en premiar y en gollizar año tras año a los pestiños más indigeribles que produce la cinematografía patria. Don Carlos es buena persona y dice que intentará no ser hiriente. Yo no soy buena persona, a mí me gusta ser hiriente y diré que el cine español, con honrosísimas excepciones, es una perfecta basura, donde hay gente que hace cosas que se podrían calificar perfectamente como mierda pinchada en un palo, que nadie quiere ir a ver y que ellos saben que nadie va a ir a ver, pero simplemente las hacen para poner el cazo, para cobrar la subvención correspondiente, es decir, hacen basura, saben que hacen basura y les importa un bledo porque viven estupendamente a base de ver esa basura subvencionada por unos señores que desde el gobierno nos saquean para ayudar a sus amigos. Don Luis, que nunca usa palabras malsonantes, ha querido hacer hoy un poco Se ha acoplado al sistema Isaac Francas, que alguna vez... Localízame la última de Eduardo Casanova, donde está en el ranking ese. Estará, yo creo que está entre el 1000 y el 1500, ¿no? De todos modos, sí que recuerdo que ahora, es que últimamente no lo he seguido, pero antes sí que lo seguí una temporada y había no una, sino bastantes películas españolas que tenían subvención y no habían tenido estreno en su vida. O sea, ni siquiera se habían estrenado. Vaya. Con lo cual esto es un indicativo todavía más de para lo que sirven las subvenciones, que es, en general te dicen, cuando un producto hay que subvencionarlo, es que por sí mismo no tiene venta, es decir, que es una patata frita. Con lo cual, las subvenciones lo que habría que hacer es quitarlas, no del cine, sino de todo. Y como mucho buscar un sistema de recompensa posterior. Usted quiere arriesgarse, ponga su dinero, y si sale bien, le premiaremos. Y si sale mal, pues lo que podemos hacer es que la cárcel sea más ligera o llevarle un bocadillo si además ha hecho un desfalco, ¿no? Pero solo a favor de no sé quién, sí que diría que la primera estadística puede ser maliciosa, porque habría que saber el resto de cine, porque me parece que las salas de cine, si algo están haciendo es cerrar en España, con lo cual es normal que cada año se recaude menos, pero no sé si en el resto de películas también se ha recaudado menos. Es decir, habría que hacer la comparativa si es un problema solo del cine español en España o es un problema del cine en España, porque yo por lo que veo van cayendo una tras otra. Sí, verdad que se hace la comparativa también, hablando sin los datos reales, sino un poco lo que he estado viendo, en general las películas americanas. Ahora ha salido pues, Gladiator 2, el Conde francés, el Conde de Montecristo, que tienen más entradas vendidas que una película. Sí, pero más que antes. Evidentemente también tiene. Pero nos lo apuntamos como deberes y en los próximos días. Por ejemplo, Napoleón se pegó una bofetada espectacular y es una producción. Gaby, potente. gracias por estas crónicas de Manicomio. Ahora sí abrimos página de tribunales. Y no sé si les suena este nombre, Cristian Corbillo. Él era el chofer del Partido Socialista durante las primarias de la formación y ahora él está bajo el foco de la UCO en el marco de la trama de los hidrocarburos. La lista de implicados en el caso Koldo crece, pero también la de los salpicados por la trama Villafuel o de los hidrocarburos. Una de las personas donde tendría ahora el foco la Guardia Civil es en quien ejerciera como chofer de Sánchez para las primarias del PSOE, Cristian Corbillo. Militante del Partido Socialista en Córdoba, ha sido uno de los primeros sanchistas de la agrupación de Ciudad Jardín, en el distrito del madrileño barrio de Salamanca. Según un informe de la UCO, sería junto a su hermano Rubén Corbillo, socio de Víctor de Aldama. Y habría incluso dado el visto bueno a la compra del chalet del exministro Ábalos en la Alcaidesa, en Cádiz. De hecho, sobre la mesa del juzgado han estado sus reuniones con Koldo García durante las visitas de Ábalos a Andalucía. Su hermano, concejal en un pueblo de Zamora y quien también habría participado en los encuentros, tiene a su nombre el chalet de la Moraleja de Aldama, así como el control de varias sedes en Portugal. Ambos hermanos, además,
tienen en su haber una sociedad denominada Corbillo Energy, que habría cobrado comisiones de la trama de los hidrocarburos, por la que también se investiga a Víctor de Aldama. Otra de las empresas implicadas, Oba Oil, entidad declarada en suspensión de pagos y domiciliada en Córdoba, precisamente de donde son los Corbillo, tendría una deuda de casi 60 millones de euros con Hacienda. Se desconoce por el momento si guarda relación con los hermanos del Partido Socialista, pero sin embargo, habría contado con la colaboración de María Jesús Montero y la exministra Teresa Rivera. Y de la trama de los hidrocarburos al caso Tito Berni, porque hay novedades. María Vallejo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Sí, no son pocos los casos de corrupción que salpican al entorno del presidente del Gobierno. Hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, el caso Tito Berni. El juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife lleva meses investigando una segunda pieza de este caso, centrada en una presunta extorsión a ganaderos con problemas legales. Esta trama señala a Juan Bernardo Fuentes, exdiputado del Partido Socialista, y a Taiset Fuentes, exdirector de Ganadería del Gobierno de Canarias, y su sobrino. Esta investigación ya ha concluido y en el auto se presentan varios indicios que, según la juez, vinculan a los investigados con los delitos de cohecho, estafa y revelación de secretos. Afirma también que ambos lideraban la trama en la que también estarían involucrados varios políticos y empresarios. Según la juez, el exdiputado socialista y su sobrino habrían utilizado sus posiciones de poder para obtener beneficios económicos y favores personales. ¿Y cómo lo hacían? Pues según ese auto, Taiset Fuentes, desde su puesto en la Consejería de Agricultura, obtenía información confidencial sobre esas empresas ganaderas con problemas administrativos. Esa información se la entregaba a Marcos Antonio Navarro Tacoronte, conocido como el mediador, quien luego se ofrecía a resolver esos problemas a cambio de dinero. Juan Bernardo Fuentes, por su parte, utilizaba su puesto como diputado para facilitar contratos y obtener información privilegiada. De hecho, se cree que desde el propio Congreso de los Diputados se enviaba ya mensajes para coordinar reuniones secretas y cerrar esos acuerdos. Hay que destacar que todo esto ocurrió cuando el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, era presidente de Canarias. Ahora el siguiente paso es que la justicia cite a estos investigados para que den explicaciones sobre todas esas informaciones. Y hoy hacia donde miramos, Marín, es hacia Badajoz, porque allí estaba citado a declarar el hermano del presidente del Gobierno, del que hablaba precisamente en el día de ayer su defensa. Lo fundamental de hoy vendría a ser la cuestión de los peritos de la agencia tributaria, que lógicamente van a interpretar una partitura que está muy clara, o sea que tranquilo, muy tranquilo, tranquilísimo, muy tranquilo y deseando poder explicar aquello que tenga explicación, porque evidentemente hay cuestiones que no le atañen a él en absoluto y que por tanto son extrañas a su conocimiento. Pues por lo que sabemos, Marín, David Sánchez ha declarado durante 1 hora y media, también lo ha hecho Miguel Ángel Gallardo durante 45 minutos. Ambos han respondido a todas las preguntas planteadas, a excepción de las acusaciones. Ante esas cuestiones no han querido responder, pero Marín, cuéntanos cuáles son las claves precisamente de este caso. Pues David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, ha declarado ante la juez en calidad de investigado por presuntos delitos contra la administración pública y la hacienda pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. La clave principal de este caso es la creación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios de música, a la que David Sánchez accedió. El auto de la juez se divide en 3 apartados: la modificación de puestos de trabajo y la creación del puesto, el desempeño de su actividad laboral y el supuesto aumento de su patrimonio. Si vamos por partes, la juez, con respecto a la creación de su puesto, investiga si realmente era una necesidad o se creó por ser el hermano del presidente del Gobierno. David Sánchez llegó a la Diputación de Badajoz en el año 2017 como director de Artes Escénicas, un puesto con rango y salario de alta dirección. Este puesto se creó en 9 meses, cuando el organismo provincial se planteó por primera vez crearlo. Hasta ese año esas responsabilidades las asumió un funcionario de rango inferior. Meses más tarde, y a través de varios correos electrónicos, se detallan las funciones que David Sánchez debía tener: la realización de conciertos, coordinación y gestión de observatorios y la dirección de la Orquesta Sinfónica. Sin embargo, solo cumplió ejerciendo de director de orquesta, un total de 6 veces en 2 años, entre 2018 y 2020. Y esta es otra de las claves. ¿Fue a trabajar David Sánchez? Pues es una de las preguntas con la que la juez buscaba hoy respuestas. Tal y como muestra el informe, David Sánchez tuvo un acuerdo de teletrabajo para acudir cada 15 días a trabajar. Por otro lado, también hoy tendría que haber dado explicaciones sobre su patrimonio. Según Manos Limpias, el sindicato que presentó la denuncia, el hermano del presidente tenía acciones por valor
de más de 1 millón de euros, pero según la UCO el valor real era solo de 68.000. Y minutos antes de esta declaración, también los medios de comunicación publicaban más información sobre este caso. Sí, así es, porque el hermano de Pedro Sánchez ya sabemos que ha declarado hoy como investigado, pero las informaciones sobre su caso no cesan. Hoy OK Diario publica que David Sánchez utilizó un asesor de Moncloa, de la presidencia del Gobierno, para montar un proyecto de óperas, proyecto que además fue impulsado por el propio Ejecutivo. La UCO cuenta ya con varios correos entre Luis Carrero, ese asesor de la Moncloa, y David Sánchez. Unos correos en los que el asesor se dirige al hermano del presidente como querido hermanito. Según estos correos, ese proyecto buscaba impulsar la ópera entre España y Portugal y fue negociado con el Gobierno a través del Ministerio de Cultura, por aquel entonces dirigido por Miquel Iceta. El 12 de abril esta cartera firmó un protocolo con la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura para dar impulso a este plan por valor de más de 6 millones de euros. Pero no fue lo único que se firmó. En 2023, durante la cumbre de España y Portugal, Sánchez y el entonces primer ministro portugués, António Costa, firmaron un acuerdo de proyectos culturales entre los dos países. Y ese acuerdo contenía el impulso del proyecto de óperas de David Sánchez. Por otro lado, una de las acusaciones que pesan sobre el hermano del presidente es la del absentismo laboral. Hoy conocemos que la UCO ha certificado que la Diputación de Badajoz usó un documento falso para encubrir a David Sánchez. Este documento sostiene que él nunca pidió trabajar desde su domicilio. Además, hay varios testigos que declaran que un tercero borró de forma masiva varios correos para proteger al hermano del presidente del Gobierno, a David Sánchez. Gracias, Marien. Pues lo que sabemos es que esa declaración del hermano de Sánchez ha durado en torno a 1 hora y media. Asegura que ese puesto lo encontró navegando a través de Internet, que fue cuando se encontró con el boletín de Badajoz que ofrecía precisamente ese puesto. Asegura también que no ha dejado en ningún caso desatendidas sus funciones en ese contrato inicial como coordinador de los conservadores que dependen del organismo pacense, y así poco a poco se está filtrando diversa parte de esta declaración ante la magistrada, y también conocemos que se ha entrado en una contradicción con las directoras de los conservatorios que han declarado como testigos este miércoles, que dijeron que ni siquiera conocían quién era la persona encargada de realizar esas tareas. Está bien, eso quiere decir que molesta poco, ¿no? A ver, yo recuerdo que ese señor ha ido como imputado. Sí. Que no se llama así, pero en fin, ya no entro en el detalle de siempre, con lo cual puede mentir, lo digo para que nadie tome como dogmas. No es lo mismo que como testigo, que sí tienes la obligación de que tome como dogmas lo que dice, ¿no? De todos modos, lo que sí es muy importante, supongo que en Moncloa y en el PSOE casi aplaudirán con las orejas, porque llevan hasta ayer insistiendo en lo importante que es el cooperar con la justicia, porque iba a declarar el director de gabinete de la presidenta para que respondiera a las preguntas, y al revés de Pedro Sánchez, que no quiso responder ni a las ratas, que es una manera de cooperar con la justicia nueva y que debe enfadar mucho al PSOE y al Gobierno, según se vio, al menos ha sido capaz de contestar a las preguntas de, no sé si del fiscal, pero al menos del juez. Sí, de Fiscalía, ¿no? También. Con lo cual está muy bien, ¿no? Fiscalía, juez y defensa. Le digo, han aprendido. De todos modos, sí que me gustaría un comentario antes, porque se ha hablado de Tito Berni, un señor que ya ni me sonaba de nada. ¿Ya no te acordabas? No, de nada, es que es una cosa tan vieja. Eso debe ser, fue antes o después de Napoleón, porque yo tengo mis dudas, ¿no? Y se ha dicho una cosa muy interesante, se ha dicho la segunda pieza. Y yo digo, ¿y de la primera que se hizo? Hombre, yo sé que Canarias está lejos y que hay gente que viaja, y si vienes en patera de Canarias aquí puedes tardar mucho, y si das la vuelta a África también, pero es que Tito Berni son 1 año o 2 antes de que empezara todo el follón de Pedro Sánchez, su mujer y su hermano, y van muy por detrás, ¿eh? O sea que ya se ve que la justicia canaria es lenta o viaja mucho, porque si la segunda pieza sabemos que ha empezado a hacer algo y de la primera nada, ya me explicaréis. Sí, bueno, con hoy la declaración de... perdón. Lo mismo da. Pues te iba a dar un dato, ya me estoy pareciendo yo a alguien que todos conocemos. Me ha parecido oír que el hermanito, había conseguido apalabrar del Ministerio de Cultura, eran 6,6 millones de euros para promocionar la ópera entre España y Portugal, pasando por Extremadura. Para que nos hagamos una idea de la relación entre dinero y ópera, las subvenciones del Ministerio de Cultura en el año 2023 al primer teatro de España, al Teatro Real,
han sido de 12 millones. Al Gran Teatro del Liceo, 200 años de historia, nos contemplan 11,2. De ahí ya bajamos, cuidado con el batacazo, a los 2,5 que recibe la Maestranza, al 1,5 que recibimos en el Palau de les Arts, Reina Sofía, de Valencia, y a partir de ahí ya estamos hablando de calderilla. 500.000 pavos para la Ópera de Oviedo, 250.000 para el Festival de Perelada, 150.000 para los amigos de la Ópera de La Coruña, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que el hermanito se había mercado para apoyar la difusión de la ópera entre España, Portugal y pasando por Badajoz, era aproximadamente el 50% del mayor coliseo de España y uno de los grandes coliseos de Europa, aproximadamente el 50% del Teatro de la Ópera de Barcelona, del Liceo, y superaba, triplicaba el del tercer, el del cuarto, el del quinto, y podíamos sumar el resto de los teatros de la ópera que funcionan en España. Eso es lo que se llama un pelotazo. Eso es lo que se llama un pelotazo. Y también tiene que ser un pelotazo ser coordinador de conservatorios en la Diputación Provincial de Badajoz, cuando resulta que en la provincia de Badajoz hay 2 conservatorios y están uno a la vuelta de la esquina del otro. Está el conservatorio superior y está el conservatorio profesional. Te bajas de uno, das la vuelta a la esquina, te asomas y ves al otro. Y para coordinar a esos 2 conservatorios resulta que crean un coordinador o un puesto de coordinadores de conservatorios. Estoy por pedir a una nueva moderadora del debate para moderar el debate entre Luis y yo, porque una sola para 3 me parece poca moderación y poca coordinación. En Badajoz coordinan de 2 en 2, aquí coordináis de 3 en 3. Hoy la declaración de David Sánchez pues ha dejado algún momento bastante glorioso. No sé si recuerdan ustedes cómo saltó en un principio, muy al principio del caso, la noticia de que David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, trabaja en la Diputación de Badajoz y no tiene ni despacho. Sí. Vale. Y entonces luego saltó la noticia de que alguien había montado a toda prisa un despacho diciendo, este es el de David Sánchez, ¿no? Pues hoy le ha preguntado a la jueza, ¿dónde está su lugar de trabajo? Y no ha sabido decir dónde está el lugar de trabajo David Sánchez. Dice que eso no importa para, falta coordinación, para ya sus se ve. funciones. Tienen que poner otro coordinador entre las mentiras de uno. En el mundo de las Dice, ¿usted tiene categoría de jefe? ¿Cuántos subordinados tiene? Y dice, pues no tengo ninguno. No, o sea, que estamos pagando a un señor, pues en fin, con un puesto que no hacía falta para nada, para coordinar 2 conservatorios que están a la vuelta de la esquina, no tiene ningún subordinado, no tenía despacho, no iba a trabajar. Hace muchísimo tiempo hubo un libro muy famoso de gestión empresarial que se llamaba En busca de la excelencia. Y aquí en España, pues con esa cosa satírica que tenemos, salió una parodia que se llamaba En busca de la excrecencia. Y en En busca de la excrecencia decían que el éxito dentro de la empresa consiste en poder estar en un sitio, cobrar dinero y no tener ni siquiera puesto de trabajo. Pues eso lo ha conseguido David Sánchez, caramba. Y nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. A la vuelta seguimos hablando de este asunto. Aquí les esperamos. 1:01 minuto, les contábamos antes parte de esa declaración ante la magistrada del hermano del presidente del gobierno. Precisamente comentábamos como el propio David Sánchez decía a la juez desconocer dónde estaba esa oficina de artes escénicas. Un último comentario de Josep María Franco. No, sí, una cosa que yo creo que es peor, a ver, sin intentar justificar la caradura del muchacho y del entorno y de la irresponsabilidad, pero esta figura en España debe estar muy repetida en muchos sitios, ¿eh? O sea, enchufetas por parte del poder político para que ni teniendo despacho, ni teniendo actividad, ni teniendo a quien coordinar, tengan un puesto de trabajo ficticio y cobren un dinero para organizar un partido político. Eso me gustaría encontrar un ayuntamiento mediano, de ahí para arriba, y una diputación que no tuviera varios. Me costaría encontrarla. En fin, cambiamos ahora de asunto, hablamos de Muface, porque esta misma mañana hemos conocido cómo Asisa se queda solo, porque DKV sigue los mismos pasos que Adeslas y se sale. Precisamente tenemos conexión en directo con Ignacio Guerrero, él es el presidente de la Unión Médica Profesional de Unipromel. Don Ignacio, muy buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, encantado de saludaros. El placer es nuestro, como sabe. Le pregunto antes, le pido una primera valoración sobre esa crisis actual después de esta salida de Adeslas y de DKV, porque ahora el Gobierno negocia con Asisa como la única aseguradora interesada. Bueno, mire, además de primera mano, he tenido esta mañana pues unos 12 o 14 pacientes de Muface a través de Adeslas y a través de DKV. Una auténtica desolación, la de nuestros pacientes. Hoy ha sido el tema más comentado en el centro donde me encuentro. Ayer estuvo todo el mundo preguntando por lo mismo, cómo es posible que el Estado, que el Gobierno deje caer un modelo que creo que es un modelo de éxito, un modelo que ha funcionado muy bien durante 50 años. Es decir, para los médicos, esto nos demuestra una vez más que la gestión de la sanidad la tendríamos que hacer de manera mucho más directa o más protagonista los propios médicos y pacientes y no dejar la sanidad en manos de políticos que al final actúan por criterios verdaderamente partidistas o ideológicos. De verdad, la sanidad tiene que estar a salvo de la ideología. La sanidad no es ni de izquierda, ni derecha, ni de centro. La sanidad va de médicos, de pacientes, y verdaderamente estamos muy, muy disgustados y estamos pensando en Unipromel emprender acciones judiciales contra el Ministerio de Función Pública y contra el propio Estado, porque esto nos parece una decisión que no tiene ningún tipo de fundamento. Si la sanidad hay que pagar dinero, mire usted, yo lo siento mucho, pero se nos llena la boca de la sanidad y después resulta que no quieren aprobar 200 o 300 millones más para que Adeslas o DKV no se vean en la obligación de abandonar este concierto. Creo que se lo he resumido y por mi tono de voz ya entiende que estamos bastante disgustados. Y no es para menos, precisamente, ¿cuáles serían los riesgos de que Muface dependiera únicamente de una sola aseguradora? ¿Cuáles serían esas consecuencias? Bueno, de momento el Estado está colaborando con una práctica que es contraria a la legislación de competencia. Tú no puedes darle la adjudicación de un concierto a un único prestador, porque ese prestador ahora va a venir al mercado a imponer sus condiciones. Ya les puedo anunciar que nosotros esta misma semana presentamos la denuncia en la Comisión Nacional de la Competencia y lo vamos a elevar a competencia europea. Usted no puede darle todo el concierto del Estado a un único operador. Le está otorgando un papel monopolístico, es decir, ahora mismo cualquier decisión que tome el único operador contra un médico o contra un pequeño hospital, porque con los grandes no se atreve, pues imagínese la situación en la que queda el mercado. Es terrible, o sea, a nosotros nos parece que este concierto es nulo y con nuestro equipo jurídico y de abogados vamos a intentar que en el plazo razonable de 6 meses o 9 como mucho, el Estado, el Gobierno dé marcha atrás y haga lo que hacen en todos los países europeos, que el concierto es abierto. Los mutualistas de Muface tienen que venir con una tarjeta identificativa como la de Adeslas o la de Asisa, pero de Muface, y pagar Muface directamente la sanidad pública concertada, que la pague directamente el Ministerio. Mire usted, la garantía de que esto es sanidad pública se basa en los criterios de que el Estado siga siendo el pagador y el garante, pero que no subcontrate con una empresa privada que podría ser Sanita, Adeslas, DKV o Mafre. No, mire usted, esto es sanidad pública concertada. Por eso los médicos de mi organización pedimos un modelo de Muface directo. El Estado tiene dinero, los mutualistas quieren seguir con sus médicos, los médicos queremos seguir atendiendo a nuestros pacientes, los hospitales privados están de acuerdo en seguir prestando la atención como en los últimos 20 o 30 años. Y el problema es que el intermediario no quiere concurrir. Pues señores, el intermediario no aporta nada. Quiten ustedes al intermediario de en medio y que sea el Estado el que organice, gestione, audite, incluso sancione. Si el Estado tiene que vigilar que la sanidad concertada se rige por los mismos criterios que la sanidad pública, que para eso tiene servicios de inspección y que le haga una inspección rigurosa a todos los centros privados que queramos ser
concertados con el Estado, igual que la educación, que puede ser pública o pública concertada. No entendemos verdaderamente no entendemos este conflicto. Si las aseguradoras se quieren ir, que se vayan, pero creo que el Estado tiene capacidad para gestionar los fondos públicos, pagar a los proveedores y pagar el gasto público sanitario. Es que verdaderamente a mí esto no me cabe en la cabeza. Es difícil de comprender. Es difícil de comprender, sí, desde luego. ¿Tiene dudas Josep María Francas? No tengo muchas, sí, pero sobre todo tengo 4 o 3. Sí, sí, hombre, encantado de saludar. No diré 4 porque no me pase como a ese señor, a Óscar López, cuando se le olvidó la cuarta y quedó fatal. Sí, es verdad. Prefiero no decir nada. Hombre, una primera es, dicen que están pensando en la posibilidad de emprender acciones jurídicas contra el Ministerio. No lo piensen mucho, sí. Hombre. No lo piensen mucho y pónganlas y déjense de pensar, porque me parece que, a ver, donde no hay un problema y alguien crea un problema, ya es fácil saber que el problema es el que lo crea. Y aquí no había ningún problema, o sea, funcionaba todo más o menos bien. Vienen unos señores, crean un problema, pues habrá que ir a por los señores. Tercera cosa, no acabo de entender porque dice usted, el intermediario no aporta nada. Hombre, a ver, no lo sé, pero parece que hasta ahora lo que ha aportado es sufragar el déficit. Porque si resulta que las aseguradoras dicen que cada asegurado les cuesta un puñado cuando viene de Adeslas, cuando viene de Muface, que por cierto seguramente los que estamos fuera de Muface tenemos que pagar porque ninguna de esas aseguradoras ha ido a quiebra, entonces si de unos cobran poco y les sale negativo, deben subir la tarifa a los que pagamos lo que toque, con lo cual incluso tendríamos que ser nosotros los que nos enfadáramos. Tercera duda es, dice usted, vamos a un Muface directo, ¿y por qué no universal? Ya puestos a pedir, yo prefiero que sea directo y universal y a freír espárragos todo el mundo, o sea, nos apuntamos todos a lo mismo y ya está, porque claro, si el sistema funcionaba, ¿por qué tengo que pagar yo doble sanidad en España desde que nací, pero si no, desde que tengo uso de razón tampoco porque no lo tengo, pero desde los 20 y pico años sí que estoy pagando mutua, ¿no? Mutua y seguridad social, etcétera, o sea, como ves, dudas tengo, ¿no? Bueno, le contesto a esta última inmediatamente. Es decir, la punta de lanza para mi organización, la punta de lanza para que el sistema universal, público y gratuito se extienda a toda la población, pero que sea un sistema de libre elección. Es copiar el modelo francés, alemán, belga o austriaco. Es decir, para nosotros esto es la avanzadilla. Lo de Muface y las compañías y el Estado nos ha dado la oportunidad de poder explicarle a usted, a todos sus contertulios y a toda la población de que pensemos que hay otros modelos que funcionan mejor que el español, que son modelos basados en la libertad de elección del paciente y en la libre concurrencia de todo el sector sanitario. Esto no puede ser que solamente sea gratis si va usted a la medicina pública o a la sanidad pública. Creemos que tiene que haber una libre competencia entre el sector público y el sector concertado y que sean los pacientes los que decidan. Pero tiene razón en esto. Muface y su libre elección de sistema debería de ser universal para todos los ciudadanos españoles, o por lo menos para todos los que han cotizado y han pagado sus impuestos. Y me temo que si pagas tienes derecho, hombre, tengo derecho por lo menos a elegir, ¿no? Porque la sanidad no es gratuita. Como bien hemos dicho, la sanidad nos cuesta a todos los españoles más de 60 o 70 mil millones de euros en impuestos directos e indirectos. La otra duda, ¿no aportan valor las compañías? Claro, desde el momento en que ellas no han sabido solucionar toda la carestía, todo el encarecimiento del sector sanitario, tenga usted que ver los presupuestos de la Junta de Andalucía en sanidad. Prácticamente en 15 años se han duplicado, ahora cuesta el doble. Las compañías han sido corresponsables de ir aguantando. Por eso digo que no aportan nada. Lo que han aportado es alimentar una crisis y lo que han hecho es perjudicarnos a los médicos, apretándonos cada vez más con los baremos, con los recortes, con la rebaja de financiación, hasta que los médicos le hemos dicho a estas compañías: se acabó. No me cuentes que Muface no te paga. O exiges una subida y recuperamos todo lo que hemos perdido estos 20 años, o directamente usted va a tener un problema en los próximos 2 o 3 años
muy grave. Ahí es donde las compañías se han dado cuenta que al mercado de médicos subcontratados ya no pueden seguir imponiéndonos sus condiciones, y en ese momento es cuando las compañías, con una cobardía que también me tengo que hacer honor a ella, porque de luego son muy valientes cuando han tenido la sartén por el mango, pero ahora que los médicos nos hemos organizado y les plantamos un poco de cara, no por ganar nosotros más, sino porque a la sanidad llegue más dinero. La sanidad es muy cara y tiene que llegar financiación. En ese momento, la actuación de estas compañías es el abandono y me voy. Bueno, pues si usted se va, perdone, los médicos seguimos aquí. Y los hospitales privados y concertados, y los centros, todos estamos aquí. Los pacientes están, los médicos están. El ministerio dice que tiene 1.300, 1.400 millones de euros. Perdone, ¿dónde está el problema? Si la compañía ya no aporta valor a la cadena, pues elimine usted al intermediario y hagamos de esta crisis de Muface una oportunidad para debatir, analizar y cambiar de manera prudente, a 4, a 6 años vista. Vamos a intentar cambiar el Sistema Nacional de Salud, que no funciona, que es que no funciona en ninguna autonomía. No funciona el sistema público directo, salvo que vaya muy grave con una patología que evidentemente eso sí funciona bien, pero es que en la sanidad privada está desbordada porque cada día hay más ciudadanos que se sacan una póliza porque los vasos son comunicantes. La sanidad, insisto, la sanidad es una. No hay sanidad pública y privada, están comunicadas, ¿eh? En fin, perdonadme por la vehemencia y por la rapidez de la explicación, pero estoy encantado de solucionaros las dudas que tengan, ¿eh? No, sí, sí. Otra pregunta más de... Bueno, termina No, acabo de todo, porque hay una cosa que sí que es... A ver, yo no sé, Muface, como no he sido funcionario nunca, no sé cómo funciona, pero sí sé que las mutuas a los médicos les exprimen de tal manera que están pagando cifras irrisorias por actos médicos, o sea, son cifras ridículas. Es más, en algunos casos me han contado alguna y no es ridícula, es vergonzante, ¿eh? Es vergonzante, lo que están pagando. Entonces, claro, pues eso es así, y que la sanidad está como está, la española, pues también es un hecho empírico, porque no se invierte. De todos modos, creo que cambiar el modelo ahora con la ministra que hay sería una mala cosa, ¿eh? Porque iríamos a peor seguro. Yo haría una propuesta bien hecha y esperaría que venga alguien normal y racional. Le lanza también una pregunta, don Luis del Pino. Sí, ¿qué tal, don Luis Ignacio? Muy buenos días. Le escuché su canal de YouTube. Hizo usted una apreciación, permítame que le diga, que no fue muy elegante con los médicos. O sea, cuando yo hablé de Muface directo, usted hizo un comentario de que todo esto de hacer un Muface directo puede acabar en una connivencia entre médicos y pacientes en un país que es muy dado a la corrupción. Y traté de localizarle para hablar con usted tranquilamente y decirle que por favor no desconfíe usted nunca de los médicos. Hombre, yo desconfío, don Ignacio, hasta de mi padre. Desconfío de todo el mundo. Y conozco... Cuando va usted enfermo, ¿también desconfía de los médicos? Cuando más desconfío es cuando voy enfermo. No se preocupe usted. Tiene usted un problema, Luis. No, tendría usted que hablar conmigo un día privadamente y yo de verdad voy a intentar ayudarle. Encantado, privada o públicamente hablamos, y le iba precisamente a hacer esa precisión que usted ha dicho que no aportan. Estoy en general de acuerdo con todo lo que está usted diciendo. Sí. Y lo que pasa que con una precisión, las aseguradoras sí que aportan, y aportan básicamente dos cosas. Uno, tarea de gestión. Si desaparece la aseguradora y vamos a un sistema de Muface directo, forzosamente el Estado o alguien tendría que ocuparse de administrar todas esas interacciones entre el Estado, el médico, el paciente, etcétera, y eso es carga de trabajo, y una carga de trabajo importante, porque el número de personas atendidas por Muface es grande. Eso es la primera cosa que las aseguradoras aportan.
importan. La segunda cosa, precisamente la prevención del fraude. Por supuesto que la inmensa mayoría de los médicos de este país son profesionales honrados, dedicados y de los que por supuesto me fío, don Ignacio. Pero usted y yo sabemos que igual que hay una inmensa mayoría de médicos honrados o de periodistas honrados o de fontaneros honrados, pues siempre hay una minoría de médicos, de fontaneros y de periodistas que no son honrados y el fraude existe. En Estados Unidos el fraude de la medicina supera los 100.000 millones de dólares al año, que es una barbaridad. Entonces, las aseguradoras cumplen ese papel de, como les va en su cuenta de resultados, eliminar ese fraude. Y alguien tendría que cumplir ese papel en caso de que fuéramos a un MUFACE directo. Yo no me opongo por sistema a un MUFACE directo. Existen otras formas de organización, por ejemplo, la medicina suiza, que funciona a base de aseguradoras, donde a ti lo que te obligan a cada ciudadano es, hay libre competencia y dicen, usted que le dé la sanidad quien quiera, pero usted está obligado a pagar a una aseguradora. También sería otro sistema, es decir... Alemania tiene ese modelo también. Entonces, eso tampoco, Luis, tampoco me parece mal el sistema. Te cambio ahora el tercio, te sigo hace muchos años, y, o sea que aquí tienes un fósforo como los de Carlos Herrera para que veas que no todo es repartir leña, como hago honor a mi apellido. Ya sabéis que el doctor Guerrero pues va teniendo cierta fama de que no tengo muchos amigos, más bien muchos enemigos. Pero bueno, eso demuestra que es usted inteligente, hombre. Claro, mira, evidentemente diste totalmente en el clavo, ¿eh? Es decir, el modelo americano sí que es peligrosísimo, porque la corrupción en medicina es como la corrupción en la policía o en la justicia. Esas películas que vemos, no hay nada peor que un juez corrupto, un policía corrupto o un médico corrupto. Ahí es donde está. Porque mira, en el periodismo puede haber de todo, pero yo me lo creo o no me lo creo. Pero que tú confías en tu policía, en tu juez y en tu médico, y que no se rija por un código ético y deontológico durísimo. Es decir, mi propuesta siempre ha sido que los colegios profesionales ejerzan su función con una ley, por cierto, que es del año 74, es una ley, la Ley General de Colegios, que hay que tirar a la basura y hacer una nueva. Y que el Colegio de Médicos te puede suspender de ejercicio, ¿eh? Tú puedes hacer corrupción en medicina, pero si te pillan, pierdes tu carrera, pierdes tu título, ¿eh? Entonces yo lo que creo, qué mejor control que un médico con un juramento hipocrático y con unas leyes durísimas donde como usted la haga, usted sí que la paga, ¿eh? Porque al político lo cambian de sitio. Lo pillan en un lado, le perdonan, el Constitucional al final no ha pasado nada con los seres. No. En medicina, como tú tengas la etiqueta de corrupto o de ser un mal médico, con eso te entierran, ¿eh? Ya no te resucita nadie. Por tanto, qué mejor control que el de los propios médicos, el de los colegios profesionales de médicos y, por cierto, los organismos del Estado, que tiene organismos de inspección, pues auténticamente fabulosos. Hacienda es lo que mejor funciona en España. En el momento que haya una investigación de un enriquecimiento ilícito de un médico, que es muy fácil de detectar, automáticamente que le caiga todo el peso de la ley. Pero insisto, los pacientes quieren médicos, no quieren gestores, no quieren ningún tipo de, ningún tipo de adorno, de que ahora la cita previa. No, mire usted, la gente lo que quiere de verdad cuando está enfermo es su médico, un buen médico, un médico que esté bien remunerado, que esté contento, que no sea solo vocacional, sino que se considere que la sociedad le devuelve el afecto, el cariño y el trato que, por cierto, nos dieron en el COVID y que se ha olvidado todo el mundo ya. Ya nos vuelven a pegar en las consultas de atención primaria, nos insultan, nos dicen que somos peseteros. Ya se le ha olvidado a todo el mundo los más de 100 médicos que murieron en acto de servicio durante el COVID. Es que este país, Luis, no tiene arreglo. Es que no somos ni agradecidos con la clase médica que tenemos. Tenemos los mejores médicos de Europa porque no somos ni peseteros ni somos sinvergüenzas. Somos gente muy vocacional, muy bien formada, y me da pena
que ese colectivo médico que tenemos, que en otros países nos pagan 4 veces lo que nos pagan en España, pero que nos lo paga Portugal, Irlanda, Polonia mismo, están pidiendo médicos españoles. Y sin embargo en España nos maltrata Muface, nos maltrata la compañía, nos maltrata la sanidad pública. Yo no sé lo que hemos hecho para merecer esto, pero en fin, permítanme ese comentario, porque cuando duelen las cosas muy adentro, pues la verdad que me exalto y en fin, perdonar mi vehemencia. Es comprensible, don Ignacio. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Seguimos en contacto para ver si finalmente presentan esa denuncia y cuál es finalmente su recorrido. Un abrazo muy fuerte. Lo vamos a intentar. Gracias a todos y, por supuesto, por vuestra atención y vuestro apoyo. Muchas gracias. Un placer. Bueno, vamos con Miguel Ángel Rodríguez, porque como sabéis, declaró ayer como testigo y esta misma mañana ha concedido una entrevista. Estos han sido sus titulares. Yo no estoy en la trama de la fiscalía o no, simplemente yo creo que el juez con buen criterio decidió llamarme como testigo para que la fiscalía no adujera indefensión. El email del señor Salto, en el que dice textualmente: podemos llegar a un acuerdo. Ahora me dicen, ¿y por qué por qué ocultaste el email anterior? Que la petición la había hecho el abogado González Amador. Yo no oculto, simplemente no lo sé. Lo que ahora que están dando tanta importancia a ese primer email, ¿por qué no lo cita el señor Salto? Porque lo lógico es que hubiera escrito: podemos llegar al acuerdo que ustedes pidieron en febrero. Pero no pone eso. Pero aquí todo se ha sacado de quicio para atacar a Isabel Díaz Ayuso. No olvidemos cuál es el foco. A ver, el señor presidente del gobierno, señor Sánchez, ha decidido atacar a Isabel Díaz Ayuso por todos los medios. Citado como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, Miguel Ángel Rodríguez se ha sentado este miércoles ante el magistrado del Tribunal Supremo. El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso ha llegado al Supremo ante una gran expectación mediática. Ante los medios ha reconocido que fue el propio novio de Ayuso el que le facilitó el correo electrónico en el que el fiscal se mostraba abierto a ese pacto. Asegura además que lo difundió, pero después de que se hiciera público en los medios de comunicación. No es obstáculo para poder llegar a un acuerdo, si su cliente y usted así lo creen. Ese es el texto que yo difundo. Dicen, pero es que había un nivel anterior que yo desconocía. Rodríguez también ha defendido que el fiscal general del Estado tiene que ser condenado. Creo que tiene que ser condenado de manera ejemplar, para que nunca a nadie más se le ocurra dar a conocer un expediente secreto de un español. Con esta declaración de Miguel Ángel Rodríguez, Moncloa ha fracasado en su intento de cubrirse las espaldas y cargar el peso de la filtración en el jefe de gabinete de Ayuso. Este mismo miércoles, el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha defendido al fiscal general y a todo su equipo y ha negado que la filtración saliera desde Moncloa. El señor Rodríguez decidió filtrar una mentira a un medio de comunicación, esa es la verdad. Ahí se originan todas las filtraciones, esa es la primera filtración, la filtración que se hace por parte de Miguel Ángel Rodríguez. Sin embargo, la cronología de los hechos desmiente a Moncloa y deja claro que Rodríguez no ha cometido ningún delito. Todo lo que difundió lo hizo después de que una filtración ilegal permitiera a algunos medios de comunicación publicar las negociaciones entre Hacienda y el abogado de González Amador. Es más, la propia UCO deduce que el fiscal general pudo tener un papel preeminente en la filtración de dichos documentos. Más aún, después de que los agentes comprobaran que García Ortiz cambió de teléfono móvil tras ser imputado por el Supremo. Moncloa y desde cierta parte de la política se ha intentado, pues como diría cualquiera, cargarle el muerto a Miguel Ángel Rodríguez porque dijo que había filtrado
una parte del correo. Aquí lo importante es la cronología. Fue en el mes de febrero del año 2024 cuando el abogado ofrece un pacto a la Fiscalía para regularizar esa situación del propio González Amador. El Mundo publica una información el 13 de marzo donde se hace referencia precisamente a ese correo del que habla Miguel Ángel Rodríguez, donde se habla precisamente cómo la Fiscalía ofrecía un pacto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso y no al revés. Después de esta noticia que publica El Mundo es cuando el fiscal general del Estado pide a su subordinada pues, recabar toda la información posible, todo el contenido de esos documentos, recordarán ustedes, para ganar el relato. Sería entonces cuando se produce al día siguiente, ese mismo día es la cadena SER cuando publica el contenido de los correos electrónicos, y al día siguiente, que coincide justamente con la sesión en la Asamblea de Madrid, cuando un periódico publica a primera hora de la mañana ya el pantallazo de esos correos electrónicos, en los que además también tendría conocimiento y una cierta participación el propio Juan Lobato. Francas. Es evidente que el problema está en seriar los acontecimientos, pero no solo en seriar, porque Óscar López los sería muy bien, pero claro, los debe seriar para un zoológico, porque dice lo siguiente, Óscar López, que es un tío intelectualmente muy brillante, dice: todo eso empieza porque un empresario defrauda Hacienda, lo dice de otras maneras, yo añadiría presuntamente y tal, pero bueno. 2, porque Miguel Ángel tal lanza un bulo, que eso viene después. Y 3, atacamos al fiscal general del Estado, que no tiene nada que ver. Esos son los tiempos, según Óscar López. Dices, hombre, los tiempos son verdad, pero igual hay que poner comportamientos también al lado, porque el fiscal general del Estado no se le ataca porque hay un empresario que tal y porque Miguel Ángel haga tal, sino porque decide machacar a todos saltándose la ley. Exacto. Y eso es un problema distinto. Entonces, los tiempos servirán para ver si el fiscal general del Estado se ha saltado, para demostrar más que nada, se ha saltado la ley o no. Porque claro, en el caso de que el fiscal general del Estado, la información que haya mandado al resto, aunque la haya borrado y tal, no sé qué, pues fuera posterior a que esa filtración hubiera aparecido en la prensa, podía escudarse diciendo, y a mí que me cuentan, que hay uno que pecó antes, ¿no? Con lo cual el violador 2 ya ha entrado en terreno abonado. Tampoco me gustó el sistema. Y que ahí también habría que diferenciar, y así lo ha dicho el propio Miguel Ángel Rodríguez, y me parece también una de las claves de este embrollo que se ha hecho en estos últimos días, que Miguel Ángel Rodríguez ese contenido, ese correo lo firma 13 horas después de que ya se hubiese publicado previamente, y que la diferencia del fiscal general del Estado lo filtra bajo la previa aprobación del afectado, mientras que la Fiscalía General del Estado, que tiene la obligación de mantener esa información como algo confidencial, lo filtra. No, claro, es que no tiene nada que ver. O sea, yo si tengo un problema con Hacienda y yo filtro lo que me dice Hacienda, yo no tengo ningún problema. El que no puede filtrar lo que le digo yo es Hacienda. Eso es. Pero yo no tengo ningún problema en decirte a ti, oye, mira que me ha llegado de Hacienda, hazlo público, es mi decisión, pero que no tiene nada que ver con otro. Pero es que la trampa del otro está en que lo que se está intentando demostrar es que la vía habría sido que alguien coge unos datos de Hacienda, se supone que sería Moncloa o Fiscalía, coge unos datos de Hacienda que no debe, con lo cual hay un tío de Hacienda, tío/tía de Hacienda, que se mete en un, no sé cómo se llamaría, en la ficha personal de un señor y saca unos datos que no debe, y esto ya es un delito, se los pasa o a Moncloa o a Fiscalía. Si se los pasa a Fiscalía, este los manda a Moncloa, si los manda a Moncloa, esto los manda a Fiscalía, y después de allí los mandan a otro sitio. Con lo cual aquí estamos hablando probablemente de 3 delincuentes, de 3 como mínimo cabezas delincuenciales, que pueden tener amigos, primos y hermanos, o sea, más colaboradores, pero como mínimo 3. Y para mí el más grave es el de Hacienda. Perdón, más que el grave no lo sé, porque para eso hay abogados. Lo que está claro que es el más fácil de demostrar, porque que sepa yo, en Hacienda, cuando tú entras en un expediente, queda la marca de quien puñeta ha entrado en el expediente. Sea para ver, o sea, si haces alguna acción, creo. O sea, imprimir, sacar, o lo que sea, queda la marquita. Y que además con el tema de Hacienda, la primera que habla de ese presunto dinero defraudado, diciendo que Isabel Díaz Ayuso vive en un piso pagado con ese dinero, es una ministra ante los micrófonos, que es María Jesús. Sí, pero que esa salió indemne. No sé es la primera filtración. Pero no sé cómo lo consiguió. Fue una denuncia y salió indemne de esta filtración.
Luis o Carlos. Carlos primero. A ver, es que el Partido Socialista parece empeñado en aplicar una suerte de teoría de los vasos comunicantes entre delitos y delincuentes distintos, ¿no? Parece empeñado en explicarnos que con lo grave que es lo que ha hecho el novio de Isabel Díaz Ayuso, pues ese vaso vacía la posible hipotética gravedad de la filtración del fiscal general del Estado. Que como lo que hizo el novio de Isabel Díaz Ayuso es muy grave, pues filtrarlo no puede serlo tanto. Algo así como que el fiscal general del Estado hizo un favor a la humanidad informándonos de la existencia de ese delito y de la gravedad de ese delito. Y no. Entre delincuentes, presuntos delincuentes, distintos y tipos delictuales distintos, no hay vasos comunicantes. Lo uno puede ser extremadamente grave, y si los datos que se están barajando son efectivamente corroborados por la justicia, pues sí, tendré que darle la razón, es muy grave defraudar 200 y pico mil euros a Hacienda. Lo uno puede ser muy grave y lo otro puede ser muy grave también. Y lo otro puede ser muy grave también. Y a mí particularmente, como responsable público, pues si me preguntas cuál de los dos delitos te parece más relevante jurídicamente, más relevante políticamente, más relevante mediáticamente, pues te tendré que decir que el segundo. Que haya empresarios que defrauden Hacienda, lamentablemente me parece que pasa con relativa frecuencia. Que haya un fiscal general del Estado que filtre datos acerca de un ciudadano, que conmine al resto de los fiscales a guardar silencio al respecto, que intente engañar a la Guardia Civil por el procedimiento chusco de cambiarse el móvil una semana después de ser investigado y luego entregar inocentemente el aparato, sabiendo que todavía tiene la etiqueta, el precio, la garantía, no sé si el plastiquillo ese de la pantalla, sin arrancar a la Guardia Civil para que se lo analicen, me parece indescriptiblemente grave. Pero repito, me puede parecer muy grave lo uno y me puede parecer muy grave lo otro. A mí, como responsable público, me interesa mucho más lo que hace el fiscal general del Estado, que en última instancia tiene una responsabilidad jurídica y está ahí como consecuencia de una decisión política. Sí, vamos a ver, aquí todo se origina porque Miguel Ángel Rodríguez filtra una serie de periodistas. La cosa siguiente, oiga, la Fiscalía ofreció un acuerdo al novio de Díaz Ayuso, pero luego debió de haber órdenes de arriba y retiraron el acuerdo. Entonces, eso que filtró Miguel Ángel Rodríguez era falso. Miguel Ángel Rodríguez dice, no, es que me faltaba por conocer otro mail anterior que demostraba que quien ofreció el acuerdo era el abogado del novio de Díaz Ayuso. Es decir, puede ser que Miguel Ángel Rodríguez difundiera esa falsedad sin saber que era una falsedad, o puede que lo supiera. Pero es irrelevante. El caso es que si difundió una falsedad y el PSOE dijo hay que contrarrestar esta falsedad, bueno, pues el PSOE podía haber salido a decir esto que está diciendo Miguel Ángel Rodríguez es falso. O incluso, y estaría mal, le podía decir a la Fiscalía, oye, sal a desmentir a Miguel Ángel Rodríguez con un comunicado neutro diciendo esto que dice Miguel Ángel Rodríguez no es así, el acuerdo fue al revés. Punto. Hubiera estado mal, pero no habría entrado en lo delictivo. El problema es que a la Fiscalía se le ordenó o salió del fiscal general del Estado, vamos a desmentir a Miguel Ángel Rodríguez, lo cual ya está mal porque entran en la pelea política, y segundo, se vinieron arriba y para desmentir a Miguel Ángel Rodríguez sacaron los correos electrónicos mandados por el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y los filtraron a medios de comunicación. Ahí es donde cometieron el delito. Bueno, ahora intentan enredar diciendo es que Miguel Ángel Rodríguez dijo una mentira. ¿Y qué? ¿Y qué? Decir mentiras no es delictivo y las mentiras se contrarrestan pues diciendo la verdad o diciendo una mentira contraria. Haga usted lo que quiera, pero lo que no puede es filtrar los datos de un ciudadano particular, de sus conversaciones de su abogado con Hacienda. Bueno, en todo este asunto ha salido aquí en la mesa como el fiscal general del Estado cambió su terminal móvil justo después de conocer que iba a empezar a ser investigado, pero es que parece ser que no fue el único, porque esa misma mañana Voz Populi cuenta precisamente cómo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también cambió su teléfono móvil y su propio número justo después, unos días después de que lo hiciera el propio fiscal general del Estado. Cuenta hoy precisamente este digital que se ha puesto en contacto con el Palacio de la Moncloa y fuentes no oficiales que ha consultado le aseguran que precisamente esta información es así, pero que lo han hecho por una cuestión de seguridad y que no pueden dar más información al respecto.
En fin, nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad del día de hoy. A la vuelta les contamos ese cuerpo a cuerpo entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz y también hablaremos de Venezuela, por supuesto. 13:40, recta final del programa y como todos los jueves ya tenemos aquí con nosotros a Eduardo Morán. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Feliz año, que es el primer día que vengo de este año. Feliz año, Eduardo. Bueno, hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de audífonos modernos. Sí. Dentro de los audífonos, como no podía ser otra cosa, cualquier cosa electrónica, ya la inteligencia artificial, el Big Data, toda esa información que se tiene, se usa precisamente para que los audífonos ya tengan ese punto de inteligencia, de saber entender lo que es ruido y de lo que son la voz, para potenciar la voz y reducir la parte de los ruidos. Entonces son aparatos realmente cómodos que, bueno, pues en esta vida que hay mucho ruido ambiente y sobre todo en España, podamos funcionar realmente bien, ¿no? Entonces todavía hemos pasado estos días de comidas familiares y de mucho hablar y de mucho gritar y de mucho ruido y de mucha música, y las personas que tienen pérdida auditiva no lo pasan bien, porque claro, los audífonos que no saben responder a ese tipo de ambiente sonoro, pues al final les molesta. Y ya hay audífonos que, aparte de ser prácticamente invisibles, nos permiten eso, diferenciar ruido y voz, en ese sentido, y discriminar bastante bien lo que es para potenciar la parte de pérdida auditiva real que se tiene. Y uno se preguntará, ¿qué tipo de audífono es mejor? Pues normalmente hay dos grandes grupos, ¿no? Los que están dentro del oído totalmente, que se llaman intras, ¿no? que se ven muy poquito y depende de la pérdida. Y luego hay ahora unas pequeñas pastillitas que se ponen detrás del oído, que el conducto prácticamente invisible, que lo que nos permite es poner varios micrófonos en esa zona. Entonces, para personas con una actividad más o menos normal, funcionan muy bien. Y en la manipulación del audífono es más sencilla, que cuando tengan que, pues eso, ya no se tienen que en muchos casos cambiar las pilas, aunque aún lo siga habiendo, pero ya hay con cargador. Entonces tú cuando llegas por la noche lo dejas como si fuera el móvil o lo que sea, lo dejas en el cargador y a la mañana siguiente te lo puedes poner en ese sentido. La tecnología realmente en el mundo de la audiología ha avanzado muchísimo, pero sobre todo en este año y medio para aquí, que lo vamos contando en estas píldoras que hacemos de salud auditiva también, está funcionando muy bien. Antes los casos de no adaptación pues, eran más altos y ahora la verdad es que están reducidos a la mínima expresión. Y bueno, pues de todas maneras hay que probarlo porque si se prueban de forma gratuita, por supuesto, para que se sepa qué ventaja estamos teniendo con el propio audífono. Pues Eduardo, muchísimas gracias, pero antes de despedirnos, que sepan nuestros espectadores y también los socios del Club de Amigos que tienen un 50% en audífonos, hasta 30 meses para pagarlo y un mes de prueba gratuito. Muchísimas gracias. Y ahora sí, nos vamos hasta Venezuela. El gobierno de España no tiene pensado, así lo ha confirmado en estas últimas horas, enviar a ningún representante a esa toma de posesión como presidente de Nicolás Maduro, que está previsto para este viernes en Venezuela. Lo han comunicado, así han informado de ello fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya lo saben todos ustedes, no ha reconocido en ningún momento que Edmundo González sea el presidente legítimo, el presidente electo de Venezuela, después de conocer precisamente cómo fueron esas elecciones. En nuestro país siempre ha mantenido la misma postura de seguir esta línea de no conocer a Maduro como presidente, pero tampoco sin reconocer a Edmundo González como presidente electo. Edmundo González, por su parte, llegó ayer por la noche, lo van a ver ahora en sus pantallas, a Santo Domingo. Es la última parada de esa gira anunciada por toda América antes de que se produzca precisamente este viernes esa toma de posesión en la que Edmundo González tiene previsto acudir. Para hoy están convocadas diferentes protestas además y se espera ver a la propia María Corina Machado. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ha confirmado que no va a asistir a esa toma de posesión a través de las redes sociales porque considera que las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres y que no hay elecciones libres bajo bloqueos y que por eso no puede acudir. Esta misma mañana, Santiago Abascal, el presidente de Vox, ha querido enviar un mensaje a todos los venezolanos. En estos momentos trascendentales para Venezuela, quiero dirigirme al bravo pueblo venezolano para transmitirle todo el apoyo de Vox y del gran partido de los Patriotas por Europa que tengo el honor de presidir. La libertad se está abriendo camino en todo el mundo y Venezuela no va a quedar relegada. No hay ninguna causa
ni ninguna fuerza que pueda arrebatar por más tiempo a los venezolanos lo que les pertenece, la libertad y su nación. El régimen corrupto, asesino y cobarde de Nicolás Maduro y de todos sus cómplices nacionales e internacionales, desde la dictadura de Cuba o el Gobierno de España y el PSOE hasta el Grupo de Puebla y el Foro de Sao Paulo, ha llegado a su fin. Hay un presidente electo y hay un presidente legítimo, Edmundo González Urrutia, reflejo de la voluntad sagrada expresada por los venezolanos en las urnas, que debe asumir la presidencia de la República. Que nada impida que hoy se llenen las calles masivamente de venezolanos que quieren recuperar el destino de sus vidas y la soberanía de su nación. Que no haya amenaza, como las que perpetran contra el propio Edmundo o contra la insobornable, íntegra y valiente María Corina Machado, y contra todo venezolano de bien que silencie el grito de libertad en toda Venezuela. Que todo venezolano, desde el Zulia hasta el Amazonas, sepa que su causa es la nuestra y que los patriotas, a ambos lados del Atlántico, les acompañaremos hasta el final. ¡Viva Venezuela libre! En víspera de esa toma de posesión, en víspera de esa investidura, están previstas diferentes protestas también aquí en nuestro país. Francas, no sé qué información o qué sensaciones te llegan a ti desde Venezuela. No, tan negativas como antes. O sea, no, yo creo que hay cierto... Los que antes eran realistas son realistas y dicen que no va a pasar nada positivo. Cosas negativas van a pasar. A mí me da la sensación de que eso ahora mismo tiene solo dos salidas que arreglen el tema. Una que es Estados Unidos, como dicen los expertos, lo arregla en 2 minutos. Con decir que el convenio con la empresa norteamericana que tiene firmado el petróleo se acaba, pues dura Maduro lo que dure, porque se le acaba el botellón, no le entra sangre. Y eso lo puede hacer Estados Unidos en un minuto. Y la otra opción, que creo que es la única realista, porque Estados Unidos, desgraciadamente, no parece que vaya a hacer eso, a no ser que lo tenga muy trabajado. No me suena, a mí no me han dicho que lo hayan conseguido. Y la otra opción es sangre en la calle, es decir, que la gente salga y a pesar de que disparen, siga, y a ver quién acumula más muertos. Pero esto es muy bestia, pero me parece que es la única solución posible. Es decir, hoy saldrá María Corina y sus muchachos, ella acabará detenida sin ninguna duda, a no ser que la defiendan a bofetadas todos. Si consiguen a bofetadas y a partir de ahí van avanzando y a partir de ahí resulta que los que están disparando, alguno decide que ahí está su madre, su padre, su abuela y no quiere hacerlo, como acaban todas las revoluciones, eso puede ocurrir. Pero si no hacen eso, este tío no sale ni loco. Y después hay que ver qué pasará con los 6 o 7 o 9 presidentes, expresidentes que van a pisar eso. Yo creo que no les dejarán ni pisarlo, porque con prohibir el avión, si viene un avión que aterriza, ya está. Si entran por otro sitio es otro tema. Si aterrizan, pues si aterrizan serán detenidos uno tras otro. Los países reaccionarán. Los países donde tienen un expresidente reaccionarán. Veremos. Claro, si la reacción es universal también. Luis. Vamos a ver, Maduro es un dictador asesino, es un torturador, es un ladrón, es un narcotraficante. Maduro es un narcoestado mantenido en pie simplemente por una cúpula militar que está implicada en el narco y que tiene las pistolas y los cuarteles, y por tanto Maduro pues está dispuesto a mantenerse en el poder a toda costa, falsificando elecciones, deteniendo a la oposición y reprimiendo a su pueblo. A alguien así solo se le puede echar por la fuerza, ya lo estamos viendo, y lo ha resumido Francas. Solo hay 2 maneras de que esa fuerza se pueda aplicar: una manera exterior, intervención extranjera, que desde luego a fecha de hoy parece improbable. No sé si después de la toma de posesión de Trump podría considerarse, yo también soy escéptico. Y la otra es que desde dentro del régimen alguien diga hasta aquí hemos llegado y entonces decida prescindir de Maduro y hacer una transición pacífica. ¿Esto segundo es factible? Bueno, existe una remota esperanza de que pueda serlo, pero yo tampoco tengo demasiada esperanza. No tengo ni idea de cómo va a acabar mañana el episodio. Posiblemente les dejen aterrizar a los expresidentes iberoamericanos allí en el aeropuerto de Caracas y según aterricen les meterán en el avión de vuelta, dirán son ustedes persona non grata, así que fuera del país. Sí. Y a Edmundo González pues intentarán detenerle o no lo sé.
Vamos a ver qué es lo que sucede, pero tiene mala pinta el asunto. A un dictador solo se le echa por la fuerza si está dispuesto a apalancarse en el poder. Intervención militar exterior no la querían contemplar ni ellos nunca, ¿eh? Porque en su momento se planteó una posible intervención y ellos no la quieren porque creen que es la peor solución. Ellos, me refiero a la oposición real, no a los Leopoldo López, ¿eh? Que eso no son oposición, eso son cachondeo. Yo me refiero a la oposición real. A ver, yo no sé lo que van a hacer los venezolanos que apoyan a Maduro, no sé lo que van a hacer los venezolanos que apoyan a Edmundo, pero sí que sé lo que toca que hagamos aquí en España, la parte de responsabilidad que cada uno de nosotros como ciudadanos del mundo, y perdóname que me ponga así de estupendo, nos corresponde ejercer. Y son varias las cosas que podemos hacer. La primera es, efectivamente, esta tarde, a las 6:30 de la tarde, en la Puerta del Sol en Madrid y en las plazas de los ayuntamientos de la práctica totalidad de las capitales de España, salir a manifestarnos y salir a solidarizarnos con el pueblo venezolano, muchos de los cuales han venido aquí, exiliados, forzados por este régimen, y mostrarles nuestra solidaridad a los venezolanos y la solidez de la oposición venezolana al mundo. Y en segundo lugar, exigirle a nuestras instituciones que se comporten como la situación exige. El Congreso de los Diputados ya le pidió al gobierno Sánchez que reconociese la legitimidad de la victoria y, por lo tanto, la condición de presidente de Edmundo González. El gobierno Sánchez ha reculado a ese respecto. No lo ha hecho, no lo ha hecho. De momento, escudándose en el hecho de que Edmundo solamente es presidente electo, porque el juramento no tiene lugar hasta el día de mañana y, por lo tanto, formalmente Maduro sigue siendo presidente hasta mañana, no sé exactamente a qué hora, pero el tiempo del doble juego, el tiempo de jugar con las cartas marcadas, termina mañana. Mañana Edmundo se juramentará como presidente, ya no electo, como presidente sin apellidos de la República de Venezuela. Y a partir de ahí tendremos que ser congruentes con nuestros planteamientos. ¿Qué significa ser congruentes? Significa reconocer al gobierno que quiera formar Edmundo. Significa reconocer el control de ese gobierno de los recursos naturales, de los recursos y de los depósitos bancarios de Venezuela. Significa mandar a su casa al embajador de Maduro en Madrid. Significa que hagan lo mismo el resto de los países europeos. Significa devolver también a Venezuela al embajador de Venezuela ante la Unión Europea y así sucesivamente. Comportarse de manera coherente con la decisión del pueblo venezolano, reconocida, como no podía ser de otra manera, por nuestras propias instituciones. Pues no consideráis que vaya a haber muy buena... Algo va a pasar. A mí no me lo cuentan, en todas las cosas, porque no van a contar lo que van a hacer. Hombre, evidente. Pues mañana lo veremos y aquí se lo estaremos contando. Vamos ahora a terminar el programa hablando de economía. En el día de ayer se produjo, al inicio de este programa, en torno a las 12 del mediodía, el arranque de ese centenar de actos con el que el presidente del Gobierno pretende imponer una cortina de humo. Pasaron muchas cosas interesantes. Una de ellas es que todos los ministros, todos y cada uno de ellos, estuvieron ahí, a diferencia de la misa funeral por las víctimas de la Dana en Valencia, donde no vimos al presidente del Gobierno y donde acudieron unos 3 ministros. En fin, en eso, entre los ministros asistentes estaban Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo. Creo que tenemos precisamente las imágenes de ese acto en donde podemos ver a los dos, ahí les están viendo, coinciden, pero ni se llegaron a saludar y mucho menos se dedicaron a acercarse o estar precisamente muy pegados por precisamente una guerra que están manteniendo en estos últimos días a cuenta, Marian Vallejo, de la reducción de la jornada laboral. Creo que nos lo puedes contar mejor, cuál es la cronología de los hechos y qué es realmente por lo que están batallando públicamente uno y otro. Sí, así es, Alba. Como vemos, las cosas entre Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, y Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, están bastante tensas. Ahora esta tensión parece que ha llegado a su punto más álgido y la razón es la reducción de la jornada laboral. Hace unas semanas, Cuerpo empezó a abogar por acompañar a las empresas en esa transición para que la reducción de la jornada laboral se hiciese de la forma más sencilla posible y sin afectar ni a los salarios ni tampoco a la productividad.
Que hemos avanzado mucho en estos años en la conquista de derechos y la reducción de ese límite máximo de la jornada laboral es otro de los derechos en los que queremos avanzar en esta legislatura como Gobierno. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir conquistar este derecho de la forma más efectiva? Acompañar a nuestras empresas. Estas palabras no sentaron muy bien a Yolanda Díaz, que incluso llegó a llamar al ministro mala persona. Pero todo esto empeoró ayer cuando le acusó de bloquear la tramitación vía urgencia del acuerdo alcanzado con los sindicatos. Yo lo que espero y deseo es que el Partido Socialista le diga a los españoles de qué lado está. Si va a respetar el acuerdo de diálogo social y, por tanto, va a cumplir el acuerdo de gobierno suscrito entre dos formaciones políticas, o se coloca, como parece que está haciendo el Partido Socialista, en este caso con una patronal que legítimamente, por cierto, la patronal ha decidido por unanimidad, y lo comunicó a todos los medios de comunicación social de España el pasado 5 de noviembre, que no está de acuerdo con la reducción de la jornada laboral. Esta acusación ya ha sido desmentida por la cartera de Economía, que asegura que no ha bloqueado nada y que quiere garantizar un debate y análisis a fondo con la participación de todos los ministerios económicos. Esta no es la primera vez que Yolanda Díaz se enfrenta al Ministerio de Economía. Con Nadia Calviño, la antigua ministra, también tuvo varios encontronazos por diversos motivos: por la subida del salario mínimo interprofesional, por la propuesta de una herencia universal para los que cumplieran 18 años y también por el subsidio de desempleo. Gracias, Marín. Carlos, ¿cómo ves precisamente? Me estaba riendo. Lo de la herencia universal cuando cumplías los 18 años. Me ha dado así como un déjà vu. Esta fue una de las ideacas que soltaron los de Sumar en la pasada campaña electoral, y yo recuerdo haber acudido a algún debate con la calculadora en la mano, y me salía una cifra absolutamente abracadabrante. No me extraña que una vez concluidas la campaña electoral, pues la idea fuese automáticamente archivada y que solamente salga aquí eso cuando nos ponemos a hablar de los desacuerdos entre la parte desubicada y la parte menos desubicada del gobierno. El salario universal a los 18 años, eso merece pasar a la historia de las ocurrencias más disparatadas de un gobierno democrático. Eso estaba en los países del este, había algo parecido, ¿no? Sí, solamente que en aquel caso estaba todo absolutamente controlado, desde los 18 hasta los 98 años. Eso, pues en un país libre las cosas no funcionan así. De hecho, así acabaron todos riquísimos, con cantidad de gente que quería nacionalizarse ahí, todos felices, y en fin, han pasado a la historia con Premio Nobel de Economía todos. Ahí a mí me gustaría señalar hasta qué punto es insultante este debate sobre la reducción de la jornada laboral para muchos millones de españoles. Me refiero a los autónomos. ¿Cómo afecta la reducción de la jornada laboral a un autónomo? Dicen, no, vamos a pasar de 37,5 a 35 horas. O sea, un autónomo que sabe que cuantas más horas trabaja, más dinero gana, va a tener que reducir su jornada laboral para haber reducido lo que ingresa. Ya quisieran muchos autónomos de este país trabajar menos de 50 horas a la semana. Por tanto, todo este debate, muchos de ellos lo viven pues como un insulto. Es una manera de decirles, aquí estamos hablando de los privilegiados del mercado de trabajo, por ejemplo, de los funcionarios, que esos sí se beneficiarían de una rebaja en el número de horas trabajadas, mientras que nos importa un bledo si un autónomo se tiene que deslomar de la mañana a la noche. El otro día leía... Luis, estos mismos días leía en prensa durante las Navidades, no recuerdo exactamente qué fecha, que muchos españoles ya tienen que tener 3 puestos de trabajo tienen españoles, con lo cual sus necesidades. Pero es que la contestación del ministro a la ideaca de Yolanda Díaz de reducir todavía más la jornada laboral también es para nota. Dice que bueno, que están dispuestos a considerar la idea, pero que quieren hacerla de forma que no haya ni bajada de salarios ni pérdida de productividad. Oiga, pues no sé, pero patente usted el sistema, porque si resulta que a un trabajador por trabajar menos horas le pagas el mismo sueldo, pues forzosamente la productividad será menor. No, yo eso se lo he oído explicar a Yolanda Díaz. Sí, porque si trabajas menos horas, trabajas más relajado, más feliz, más contento, más motivado, y por lo tanto la productividad no se reduce.
¿A que no te lo habías imaginado? De hecho, Yolanda, la explicación que hace para bajar las horas es para aumentar la productividad. Exacto. O sea que si el ministro ha dicho eso, es justo la aplicación contraria de la otra. Con lo cual no se van a poner de acuerdo. Últimos 10 segundos para contarles que estamos también muy pendientes de los incendios que están precisamente en Los Ángeles en estos últimos días. Siguen activos, sin control, más de 1.100 negocios, muchísimas personas afectadas, 130.000 evacuados, si mal no recuerdo, 5 fallecidos hasta el momento, y se prevé que la cosa no mejore en las próximas horas. Rachas de viento de entre 90 kilómetros entre este jueves y este viernes. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias a todos por su confianza. Les veo mañana. Que pasen un feliz jueves. Adiós.